Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa aquí en el Palo de Resenbring, el segundo de este año 2022, y hoy celebramos no solo la llegada de los Reyes Magos, y espero que os hayáis portado bien, que hayáis sido buenos, sino también vamos a tener un programa especial en el que vamos a recordar, como estamos precisamente viviendo las jornadas de Copa del Rey, que siempre nos dan sorpresas y emociones fuertes, pues hoy nos hemos traído a todo un crack para recordar finales de Copa del Rey de los años 80 y 90. Así que aquí os voy a presentar, ya lo tenéis aquí en pantalla, nuestro buen amigo Rubén Manzanilla, del portal de Fútbol Vintage Classic. ¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Buenas a todos los vídeo oyentes. Y bueno, pues es un placer estar aquí como siempre y la verdad es que emocionado porque no hay nada mejor que hablar de la Copa del Rey en el tema de Navidad. Es un torneo muy navideño, muy especial y bueno, como está en pleno auge, pues no hemos podido elegir mejor fecha que hoy. Y yo creo que no he podido elegir mejor invitado para estar contigo, o sea, una persona como tú que sabe un montón. Ya os he dejado aquí el enlace a su Instagram, que es una de sus cuentas, donde está muy activo y donde cada día pues, nos trae un gran recuerdo, sobre todo de fútbol antiguo, del que nos gusta. Y así que nada, bienvenido. Y si está todo listo y preparado, pues vamos a los 30 segundos de pausa y comenzamos con este especial Copa del Rey. Pues nada, vamos a empezar. Como digo, tenemos aquí a nuestro amigo Rubén y vamos a dar ese viaje al pasado, ese retorno a los viejos tiempos. Y tú lo primero querías hacer un poco retrospectiva de lo que significa la Copa del Rey, ¿no? A nivel global y a nivel histórico, ¿no? Eso es. A ver, no sé si se me ve ahora, que me ha salido aquí una Yo cosita. te veo perfecto y antes te escuchaba un poco con eco, pero ahora va bien. Vale, perfecto. Pues sí, he traído una especie de inicio a la historia de la Copa del Rey. Es un torneo que se inicia en 1902. Es uno de los torneos coperos más antiguos de Europa, evidentemente siempre detrás de las Islas Británicas, de la FA Cup o de la Scottish Cup, pero de las grandes ligas, quitando lo que es el Reino Unido, es la Copa de fútbol más antigua y se creó a raíz de la Copa de la Coronación, oficialmente concurso de Madrid de Football Association, que era como se llamaba al fútbol en aquella época. Y bueno, se inició dentro del concurso de festejos de la coronación del rey Alfonso XIII, que bueno, para celebrar su coronación, bueno, pues se creó una serie de eventos y uno de ellos estaba un torneo de fútbol, que es el que comentábamos, el Madrid Football Association, organizado por el Real Madrid, que antiguamente no tenía el apelativo de Real, todavía no era un equipo real. Y bueno, pues fue tal el éxito que al año siguiente ya se hizo un torneo oficial. En ese primer torneo, no en el de 1903, sino en el de 1902, se creó una especie de mini torneo por regiones en el que fue el Vizcaya Fútbol Club, que era una mezcla entre el Athletic Club y el Bilbao Fútbol Club, que luego se fundieron en uno y se creó el Athletic Club de Bilbao. También estaba el equipo del Barcelona en aquel evento y estaba también, evidentemente, el Real Madrid. Y bueno, pues la final fue para el equipo de Vizcaya, 2-1 al Barça, en un Vizcaya que sorprendentemente jugaban dos ingleses y un francés. Fíjate que la primera vez que se crea ese equipo, un equipo tan histórico en el que nunca admiten fuera del País Vasco o como mucho de Navarra o de La Rioja, ya había extranjeros en su primera formación. Y me resulta también llamativo la alineación del Barça en ese momento, en el que hay 5 ingleses, un alemán, 3 españoles y 2 suizos, de los cuales uno de ellos era Hans Max Gamper, conocido oficialmente como Johan Gamper y fundador del club. Entonces, bueno, hecho esa pequeña introducción, a partir de ahí empieza toda la historia de la Copa del Rey, en 1903 ya torneo oficial, no en 1902, sino en 1903. Y bueno, pues he hecho más o menos un palmarés, tengo por aquí anotado, un palmarés de cómo ha sido la evolución de la Copa y los máximos ganadores, según también la época histórica que se vivía en España. Por ejemplo, la primera Copa, la de Su Majestad el Rey, entre 1903 y 1930,
El Athletic Club fue el máximo ganador de esa etapa, con 10 trofeos, seguido del Fútbol Club Barcelona con 8 y luego el Madrid Fútbol Club con 5, que es el Real Madrid, como comentábamos. En la República, que fueron 5 años, del 31 al 36, fue el Athletic Club también el más galardonado, el Madrid con 2 y el Sevilla con 1. Bueno, en medio de la etapa de preguerra o posguerra, o entre guerras, se creó el Torneo Nacional de Fútbol, en el que fue el Sevilla también de nuevo ganador. Y luego ya a partir de ahí, bueno, pues vino la etapa un poquito más oscura, la etapa de la Copa del Generalísimo entre el 40 y el 76, donde vuelve a ser el Athletic Club el máximo ganador del torneo, empatado con el Barça, con 9 entorchados. Y luego estaba, bueno, pues 6 el Madrid, 5 el Atleti, o sea que, bueno, en la etapa de Franco siguió ganando el Athletic Club y el Barça más que ningún otro equipo. Y en la actualidad, que es la Copa del Rey, que es desde el 76-77 en adelante, sigue, bueno, ahí el Athletic Club de Bilbao me llama la atención que solo ha ganado un entorchado y en cambio ha tenido 7 subcampeonatos, casi todos en los últimos 15 o 20 años. El Barça ha arrasado porque ha logrado 14 campeonatos y 6 subcampeonatos. Y luego el Real Madrid con 6 títulos y 7 subcampeonatos. Así que, bueno, el palmarés general, contando toda esa etapa desde 1903 hasta hoy en día, sería el Barça con 31 títulos y seguido del Athletic Club de Bilbao con 23. Así que, bueno, así es el contexto histórico. Desenterramos entonces el mito de que el Madrid era el equipo de Franco, ¿no? Sí, bueno, de hecho está demostrado que por lo menos Copas no ganó más que nadie. Ligas, hasta que no llegó Di Stéfano, prácticamente tampoco fue el máximo dominador. Y bueno, yo tenía varias teorías escuchadas. Una era que Franco era del Madrid y hay otra que el Franco, su equipo era el Atlético de Aviación, por el tema de ser el tema del ejército y demás. O sea que al final no sabremos nunca de qué equipo era o a qué equipo pudo favorecer, pero vamos, creo en todo momento en la limpieza de la competición. Y a veces pasa que una mentira que se repite mucho se convierte en verdad y ese tipo de falsos mitos, de leyendas urbanas, que un día también analizaremos algunas de ellas porque las hay. Pero bueno, como digo, nos avanzamos, como tú hubieras hecho ese resumen, ¿no? Ese palmarés copero, con ese Athletic Bilbao siendo muy importante, finalmente el Barcelona, que lo ha adelantado, y nos plantamos en la temporada, la primera que vamos a ver, la 79-80, en la que si hubiéramos tenido que hacer un ranking de sorpresas, probablemente la mayor, una de las más mayores, es la llegada del Castilla, sí, lo he dicho bien, del Real Madrid-Castilla, del filial del Real Madrid, a la final de la Copa del Rey. ¿Y contra quién se enfrentó? Pues se enfrentó a su papá, que es el Real Madrid. Y bueno, es verdad que en cuanto a sorpresa, yo creo que es la máxima sorpresa, porque no solo que llegara el equipo hasta la final, que lo es, sino también que llegó cargándose al Athletic de Bilbao, a la Real Sociedad y a equipos mucho más importantes, que luego estaría demostrado que la Real sería bicampeón de Liga, el Athletic Club de Bilbao sería campeón de Liga y Copa también a los pocos años, o sea que dos auténticos equipazos, y que el Castilla, con jugadores sub-21, incluso muchos de ellos también algún que otro juvenil, y con tampoco muchos nombres de renombre, valga la redundancia, como fue pasado 2 o 3 años que pasó con el tema de la Quinta del Buitre, sino que al final pues sacó un equipo en el que llegaron 9 jugadores al primer equipo, pero que los más reconocibles yo creo que eran Agustín, que era el portero, sí, y Ricardo Gallego. El resto eran jugadores buenos, notables, pero que no hicieron tampoco mucha carrera en los primeros grandes equipos. Yo recuerdo, no sé si había uno, Castañeda me parece que se llamaba, que jugó en el Osasuna. Sí que es verdad que jugó bastante temporadas en Osasuna y creo que incluso aparecerá luego su nombre, pero el resto no eran tampoco jugadores como luego pasaría con la Quinta del Buitre. Sí, exactamente. Hace poco tuvimos a Alberto López Frau hablando sobre la Quinta del Buitre y, claro, sorprende que este gran bombazo no lo dieran ellos. Bueno, evidentemente, porque también tenemos que contar que debido a esto que pasó, cambió la normativa. Es decir, porque era un caso que nunca se había dado de que un filial llegara hasta la final, ¿no? Entonces, si hubiera sido con la Quinta del Buitre, hubiéramos dicho, claro, Butragueño, Michel, Martín Vázquez, Sanchís, obvio, ¿no? Pero, claro, en este caso, como tú dices... los que más llegaron, que llegó a ser internacional, evidentemente, Ricardo Gallego, Agustín muchos años, Castañeda, Pineda, jugadores que, bueno, que no son top, ni mucho menos, y ahí llegaron al final. También se cargaron al Sporting de Gijón, que era otro puntal, otro equipo poderosísimo, al que vamos a ver también en varias finales. Así que, bueno, y luego jugaron la Recopa al año siguiente. O sea que claro, ese fue el premio que tuvo el Castilla, pese a perder 6-1 en la final, jugó la Recopa de Europa el año siguiente
que precisamente cayó en primera ronda, como es natural, porque al final el equipo no tenía el nivel para competir en Europa, pero cayó contra un West Ham que estaba jugando porque había sido campeón de la FA Cup, siendo un equipo de segunda división el año anterior, y en ese equipo jugaba Frank Lampard Senior, en aquel West Ham. Jugaba de lateral izquierdo el padre de Lampard, que luego Lampard saldría del West Ham antes de hacer carrera en el Chelsea. Y ahí jugaba el Frank Lampard. Pues ese West Ham jugó contra el Castilla y bueno, pues le ganó. No tengo anotado el resultado, pero sí que le metió un buen meneo. Creo que el global creo que era 6-4. No sé si hubo 8-4. Creo que 8-4, así de memoria. Pues no, 8-4. Fue un partido con muchos goles. Sí, os digo, una historia realmente increíble de estas que nos puede deparar la Copa del Rey. Y bueno, por eso yo creo que todos le tenemos el imaginario puesto como el torneo de las sorpresas, ¿no? Porque cosas de estas pueden suceder y nada, ahí cambiaría la normativa para que nunca más los filiales pudieran llegar a jugar una gran final, porque además se ve súper raro. Yo he visto el partido y se ve súper raro porque parece un partido de entrenamiento, realmente. Claro. Y aparte no se llenó el Bernabéu, no sé si llegó a 60 y tantos mil espectadores o sea, al final el interés televisivo y de la gente tampoco era muy grande, porque al final era un partido de entrenamiento en el que se sabía que el Castilla iba a aflojar, porque al final importa el que realmente importaba que ganara era el Real Madrid. Bueno, el 6-1 al final demuestra que había mucho desnivel y que el Madrid era un equipazo, un Madrid con García Remón, con Pirri, con Benito, Camacho, ¿no? Fíjate qué defensa, Pirri, Benito y Camacho, como para pasar por ahí los pobres chavales. Del Bosque, Stilique, Juanito, que anotó un doblete, Santillana, o sea que un equipo importante. Cunningham, creo que también estaba por ahí. Sí. Por eso, a ver quién para. Pero como digo, el mérito está en el camino que tú puedes decir. Bueno, claro, es que si le ganó con todo respeto, al Orihuela, al Novelda y al Albacete, pues, pero es que se cargó a los 3 equipos que van a estar en varias finales y ganando algunas de ellas, como vamos a ver, por ejemplo, pasamos a siquiera a la del 81, Barcelona contra precisamente uno de estos equipos, Sporting de Gijón. Sí, el Sporting de Gijón, un Sporting que fue asiduo en esa etapa de los 80 a las finales de Copa, y durante los 90 prácticamente un fijo siempre en cuartos semifinales, o sea, un equipo puntero en Copa, con una generación muy buena, con Enzo Ferrero, que estaba jugando de extremo izquierdo. Kini ya no estaba, Kini ya estaba en el Barça, que precisamente marca en esa final, en la que el Barça gana 2-1, si no recuerdo mal. Y bueno, pues estaba Cundi, Manuel Jiménez, Maceda, pues una gente importante de lo más histórico del Sporting, Joaquín Cano, Manolo Mesa, gente muy, muy top en la historia del Sporting de Gijón. Y que bueno, si tú haces un once ideal del Sporting de la historia, posiblemente muchos de esa generación estén allí. Y el Barça, bueno, le venció 2-1 en la final, con goles 3-1, con doblete de Kini a su ex equipo, que se cumple casi siempre la ley del ex. Y bueno, pues una final histórica también por el hecho del Sporting, que era yo creo que es su primera gran final. No recuerdo históricamente, habría que irse muy atrás, pero no recuerdo una final del Sporting de Gijón en Copa. No sé si tú, que tienes más memoria que yo, pero a mí no me... A bote pronto no, puede que haya alguna por ahí que se escape. Como tenemos aquí nuestro amigo de Nostalgia, que es otro de los fanáticos, si él lo sabe, digo, por no ir a mirarlo, a mí no me suena. Entre el Bilbao, Valencia, las del Betis, que no la hemos dejado evidentemente en los años 70, pero del Sporting, yo me diría que no. Y como tú dices, esa generación es dorada y bueno, al final pues le plantaron cara, empataron con gol de Maceda, a un gol primario de Kini, ¿no? Que se le ve raro jugando contra el Sporting. Y se le cambiaron luego, la raya de color. Luego también vamos a ver a Maceda jugando en el Madrid contra el Sporting, se ven esos cambios un poco raros. Y luego finalmente Kini volvería a hacer doblete y luego el de mi pueblo, Esteban Vigo, marcaría el 3-1 ya en el contraataque. Una muy buena final, yo la he visto repetida, la verdad es que muy bien. Y mira, ves cómo no nos falla, esto es lo bueno que tiene Twitch, que es súper interactivo. Nos dice Nostalgia, no solo han jugado 2 finales, solo han jugado 2 finales. Eso, yo no le he puesto la del 81-82. A mí me sonaba también que eso era así. Así que, bueno, pues digo, es una de la época dorada del Sporting, sin duda. Y bueno, hay una final para el recuerdo. Al año siguiente, el Sporting vuelve a la final y en este caso se topa con el Real Madrid. Así es. Pierde en este caso, como decías tú, con Maceda ya vestido de blanco. Pierde 2-1,
creo que marca Manolo Jiménez en propia puerta para el Madrid y Ángel de los Santos, que la verdad es que le tenía fuera completamente de mi radar, ya no le tenía en cuenta al pobre de los Santos. Y Enzo Ferrero marca también en el gol, que fue en el José Zorrilla. Enzo Ferrero, que era un extremo zurdo argentino que podía jugar también de segundo punta o incluso de 9. Talentoso a raudales, la verdad es que era muy bueno. Histórico de Boca, pero es verdad que no le dio mucho tiempo a triunfar allí y al final se vino para acá y posiblemente el jugador más talentoso de la historia del Sporting. O por lo menos eso pienso yo. Quizá el mejor jugador sea Kini, por todo lo que simboliza, por los goles que metió, pero en cuanto a talento, Enzo Ferrero era un jugador muy top, muy top. Sí, yo sigo varias cuentas en Twitter de información del Sporting, Vintage, y todos lo mencionan. O sea que muy buen apunte ese, porque te digo, se nos ha quedado, pues eso, Jiménez, Mesa, todos estos jugadores, pero es verdad que Ferrero, de esos extranjeros, ¿no? Que te marcan, ¿no? Que dejan su sello, mucha calidad. Como dice ese partido que al final gana el Madrid bastante apurado. Ya no te acordabas de Ángel de los Santos, ¿no? Se te había ido ya de la... Se me había ido el radar ya. A veces pasa más de lo que nos pensamos, que nos olvidamos de jugadores o de repente volvemos a ver una cosa, un partido y te viene un flash enorme que te dices, pero ¿cómo me he olvidado yo de este jugador? Pues no te pasa a ti solo, pasa bastante a menudo. Sí, y esto viene fenomenal, este tipo de recordatorios, porque es verdad que hablamos de jugadores que yo mismo incluso había olvidado, incluso la gente, o incluso aportando la gente si quiere ir escribiendo también jugadores de aquella etapa. No va a venir bien a todos porque al final la memoria es memoria y es un poco volátil, así que nos va a venir bien cualquier tipo de aporte. Que incluso nosotros nos podemos equivocar, pero bueno, siempre está la gente ahí para echarnos un cable. Somos humanos. Primero que somos humanos y segundo que estamos en directo y que tampoco somos... intentamos ser todos los profesionales posibles, pero si nos equivocamos, la audiencia lo perdona. No te preocupes. Y después de estas tres primeras finales, los 80, ya tocaba el clásico, ¿no? El Real Madrid-Barcelona, Barcelona-Real Madrid, y ya por fin teníamos el primero de ellos, que fue en el año 83. Como siempre, partido de alto voltaje. Partido caliente, partido que era especial para, por ejemplo, Maradona, que era el primer partido de Maradona jugando una final con la camiseta del Barça. Es verdad que ese año fue complicado para el Diego, porque antiguamente las finales de Copa no se jugaban al final de temporada, sino se jugaban más o menos por febrero, marzo, la temporada todavía en juego. Y es verdad que, por ejemplo, en esta fue un partido caliente. Hace poco subí yo el gol en mi página de Twitter y no recordaba, porque recordaba el gol perfectamente con ese centro que era una golosina de Julio Alberto y el remate que era en plancha de Marcos Alonso, del padre de Marcos, de Marquitos. Y es verdad que no recordaba la efusiva celebración de Schuster, que luego sería jugador blanco, con aquellos famosos cortes de mangas, porque sale un poco así de pasada en la imagen del gol y bueno, sale ahí haciendo unos cortes de mangas importantes. Entiendo su alegría porque era minuto 90 el gol que le daba al final el título contra el eterno rival, pero cuando se habla de las celebraciones polémicas de los clásicos siempre todo el mundo se alegra, o sea, se acuerda del mandar callar de Raúl o del corte de mangas de Giovanni, del brasileño, y esta no la recuerdan nunca en ese tipo de recordatorios y yo no la tenía tampoco muy presente, y cuando vi el vídeo me llamó mucho la atención ese corte de mangas de Schuster. Yo supongo que luego sí se lo recordaría más de uno cuando llegaba a la jugada del Real Madrid, le recordaría esa escena. Y sí, la verdad es que es muy curiosa. Está bien. Sale bastante caliente haciendo cortes de mangas a diestro y siniestro y como la imagen es muy rápida y enseguida se enfoca en el que va marcando el gol, en este caso Marco, pues no pasa un poco ahí de puntillas. Lo que sí, bueno, yo como siempre a todo el mundo le recomiendo ver todos estos partidos, porque están muchos de ellos en YouTube, por ejemplo, y yo me lo paso genial recordándolo, y con la excusa de hacer este programa, pues ya aprovecho y me pongo a ver esos partidos. Maradona, impresionante, o sea, qué jugador, que no envejece esos vídeos, no nos cansamos de verlo, y luego al final el Barça se adelanta con un gol de Víctor, luego empata con un fallo garrafal de Gerardo en defensa del Barça y Santillán aprovecha casi a puerta vacía, empata. Y como tú dices, el gol de Marco del pichón en el último minuto, además, un cabezazo en plancha a los Van Basten, a los Hugo Sánchez. O a los Santillana. También. Sí, la verdad es que el centro de Julio Alberto es una maravilla. Es una jugada en la que el Barça ataca por varios flancos y al final acaba el balón en banda izquierda.
y el centro que mete es una preciosidad a la espalda de la defensa, al segundo palo, y cuando parece que no va a llegar, pues se tira ahí en plancha un gol bastante estético y muy bonito, muy bonito. Bueno, y para recordar la final del 84, yo te recomiendo que nos pusiéramos un casco, protecciones o algo, no sé, un escudo, porque hablamos de un partido clásico, histórico, pero al mismo tiempo también un poco vergonzoso por cómo acabó. Hablamos evidentemente de la final de Copa 84 entre Athletic de Bilbao y Barcelona. Ahí te la dejo. Como se suele decir, hay para todo, hay para todos y patadas. En este caso hubo patadas voladoras de todo el mundo. Hace poco también subí el gol y bueno, rememoré un poco lo que fue el partido con aquel gol de Endika que ganó el Athletic Club 1-0 y no recordaba, bueno, sí recordaba el rodillazo que le dio Maradona a alguien que iba vestido de azul y negro, me parece que era, alguien que se está como cayendo hacia adelante y recibe un rodillazo en el aire de Maradona que le deja prácticamente noqueado. Y bueno, estuve un poco indagando sobre quién era y era un preparador físico o algo de eso del Athletic Club, no sé si se llamaba Miguel Clos o Miguel Ponce o algo de eso. Y estuve un poco leyendo sobre esa historia porque o sea, siempre se habla de las patadas de, no sé si fueron Clos y de Migueli a Pachi Salinas, que además estaba ahí un poco el hombre despistado y recibió un patadón por la espalda. Pero no recordaba o no se habla mucho del tema de la patada que da Maradona al pobre ayudante del Athletic Club que le deja... que le tienen que sacar en camilla prácticamente. Y luego también cobraron los periodistas. Sí. Algún periodista llevó rapapolvo y hubo tumulto y bueno, que ya acabó como el Rosario de Aurora. En un partido, que claro, como siempre el relato se va a quedar con eso, pero el partido es de una intensidad tremenda, con un Athletic Bilbao, el de Clemente, que ponía, como se dice en los argentinos, huevo, que ponía mucha piernadura, mucha fortaleza, que también jugaba fútbol, porque un equipo que hace doblete no te lo gana solo pegando patadas. Eso otra vez más en la historia del fútbol ha quedado una leyenda negra, que tú sabes perfectamente que eso no es así, con jugadores que hay calidad, con Sarabia, con Dani, con Argote, con el propio Endika, ¿no? Que se adelanta muy pronto, con Zubizarreta de portero también, ¿sí? en el Athletic. Hay muchos caminos que se cruzan en estas finales. Claro, y luego vamos a tener, tú has dicho a Pachi Salinas, por ahí andará Julio Salinas, luego lo vamos a ver en el Atlético y también lo vamos a ver en el Barça. O sea que sí. Ahí hay, bueno, y a otro del que te voy a hablar ahora en la siguiente. Como digo, un partido, a mí me gustó mucho el partido, es decir, que es verdad que a Maradona le dan cera, que el marcaje es fuerte, que cada vez que pasa por el lado de André, de Liceranzu, no se va calentito, pero el partido tiene una emotividad muy fuerte y el final, sin duda, yo creo que desluce completamente el espectáculo. Sí, aparte de un partido que ya llegó demasiado caliente los prolegómenos porque ya llevaban pues como año y medio Clemente versus Maradona versus Menotti también cuando llegó Menotti. O sea, Clemente al final, no culpando a Clemente evidentemente, sino al final hubo un cruce de declaraciones Bilbao-Barcelona con todo tipo. También acrecentado por la lesión de Maradona que sufrió aquella por aquella entrada de Goicoechea. Y bueno, pues al final se fue calentando todo tanto que al final, en cuanto pitó el final del partido, pues hubo pues, lo que pasó. Que al final todos decidieron hacer el ajuste de cuentas por su parte y bueno, pues un espectáculo bastante lamentable. De hecho, acabó con la carrera de Maradona en el Barça, antes de tiempo para mi juicio. Al final, bueno, pues, todos sabemos la historia de Maradona en el Barça y todo lo que ocurrió, pero es verdad que esto fue lo que decidió a Núñez deshacerse de Diego. Así es, nos dice que la lesión de Goicoechea fue en el 81, la de con Schuster, que sería nada más, lesionó, pero en el 81, como estoy esta tarde de torpe, en el 81 Goicoechea lesionó a Schuster, vale. Sí. Ahí ya vamos entendiendo cositas, ya se van hilando un poco todas estas historias. Y también tenemos por aquí a Tony Sánchez Martínez, que es nuestro buen amigo, y dice buenas tardes, crack, pues nada, saludado. Y aquí seguimos contando historias de la Copa del Rey. Como digo, ese caliente Athletic de Bilbao-Barcelona. Al año siguiente, Athletic Bilbao va a volver a repetir la final, pero en esta va a caer ante el Atlético de Madrid. En aquella final, voy a hacer un apunte de la anterior, con lo que decía el compañero de Nostalgia. Es verdad que Schuster se tiró prácticamente todo el partido recibiendo muchos insultos, recibiendo lanzamiento de objetos, no sé si de la parte del Athletic Club o incluso algún madridista que hubiera por ahí, porque la final fue en el Bernabéu. Y él, en vez de intentar calmar los ánimos, se dedicó a tirar los objetos de vuelta a la grada. Entonces, claro, imagínate el ambiente como estaba. Schuster, que es un tío con dos bemoles, como se suele decir, y tampoco hizo por apaciguar los ánimos. Así que, bueno, pues todo eso también hizo que
que el ambiente se presentará bastante caliente. No, sí, había todos los condimentos de ese guiso, era para que al final acabara como acabó, evidentemente. Y como digo, bueno, el Athletic, que era un equipo poderosísimo, como digo, doblete en esa temporada, al año siguiente llegaba a la final de Copa del Rey y lo hacía contra el Atlético de Madrid, que tenía como gran delantero a Hugo Sánchez. A un Hugo Sánchez que bueno, hoy en día es odiadísimo en el Atlético de Madrid, pero que no hay que olvidar que hizo unos números tremendos en el Atlético de Madrid y que le dio entre ellos un torneo de Copa del Rey como es este. Además, un partido en el que lo pueda volver a ver es un baño táctico de Clemente a Luis Aragonés en toda regla. El Athletic Club supera y pasa por encima al Atlético de Madrid, pero el Atlético de Madrid, la diferencia es que tenía un 9 como Hugo Sánchez, que al final mató el partido con 2 goles, uno de ellos de penalti. Pero es verdad que el Athletic Club de Bilbao es bastante mejor a lo largo de toda la final que el Atlético de Madrid. Pero al final, pues el gol es el gol y es lo que hace que los rojiblancos, en ese día de azul, con aquella camiseta Maybach, creo que era, una camiseta preciosa, a mí me encanta, y que, bueno, pues en ese día pues se llevaron el título. Sí, así es, marcó los 2 de Hugo Sánchez jugando para el Atlético de Madrid y luego jugaría el Madrid, el gol de Bilbao que lo hizo Julio Salinas, que luego lo vamos a ver en el Atlético y en el Barça. O sea, estas cosas curiosas que nos va dando la historia, ¿no? Y luego, yo de ese partido, bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo, el Atlético es tremendamente superior, el Atlético pone los goles y se encuentra primero un penalti desde un córner, lo saca claramente con la mano, creo que es, no sé si de Andrés o Liceranzu, uno de los defensas, y bueno, luego lo entrevistan. Me suena más de Andrés, porque Liceranzu en esa época ya tenía la barba poblada, ¿no? Me parece, y no me suena con esa pinta de leñador que tenía. Entonces es de Andrés que luego sale, lo entrevistan, de esto cuando se podía entrevistar al jugador nada más salir del campo, que es otra cosa que ha desaparecido completamente y que tenía su gracia, ¿no? Su morbo, ¿no? Y le dice, no, es que se nota que no quieren que ganemos. Se nota que, sí, lo dice y dice, no, que se nota que vienen a por nosotros, no quieren que volvamos a ganar otra vez la Copa. Y claro, tú ves la jugada y una mano clarísima que evita un gol, ¿no? Y de ahí al contraataque Hugo que no iba a perdonar, iba a fusilar el 2-0 y creo que sobre el descuento, quedando muy poco para el final, es el gol de Salinas. Y bueno, ahí teníamos al Atlético ganando la Copa del Rey, que curiosamente al año siguiente jugaría la Recopa y llegaría a la final y la perdería con el Dinamo de Kiev. Además, otro baño, ese sí que fue un baño de los soviéticos. ¿No? Sí, con Belanov y todo esto. Con Lobanovsky, entrenador, imagínate. Pues ahí tuvimos todo. A ver. Lobanovsky, que es grandísimo entrenador y que poco reconocido internacionalmente está. Pues la verdad sí, incluso no sé si en la propia. Yo debería meterle posiblemente los 10 mejores de la historia, por lo menos del fútbol europeo. Lo que pasa es que al final el fútbol de la URSS estaba muy, muy atado. No le dejaban volar, como le pasó a Blocking, que hasta que no pasó los 30 no le dejaron salir de allí. Y bueno, pues al final es un fútbol como un poco hermético y desconocido para el gran público, pero Lobanovsky era un pedazo de entrenador. Sí, y algún día podemos hacer, si tú quieres, hablando sobre todos esos talentos del fútbol del este, porque claro, ya asociamos la URSS, luego todo lo que es búlgaros, rumanos, polacos, yugoslavos, por supuesto, todo ese telón de acero, ¿no? Que se decía, pues que evitó que todo, claro, que había la normativa, claro, es que esto ahora parece de WhatsApp, o sea, desde la ley Bosman, como todo el mundo ya puede circular por Europa sin problema, pero para el que no lo sepa, que yo creo que ya hay pocos que no lo conozcan, porque esta batallita la he contado yo 50 veces ya, en países como Yugoslavia, bueno, en la URSS es que no podía salir, pero en Yugoslavia, por ejemplo, hasta los 28, 29 años no podía salir del propio país. Eso es. Digo, jugadores como Suriak, a mí uno que me encanta, en Polonia, por ejemplo, Krasimir Dejna, jugadores así que tú dices, pero ¿por qué no tuvieron un recorrido que podían haber jugado en los grandes de Europa? Pues no serían tan buenos. No, perdona, es que no los dejaban salir. Y si salían tenían que ir a hurtadillas, como le pasó, por ejemplo, a Abelo de Ricci, que claro, salió por la frontera así casi de camuflaje. A los Puskás. Eso, huyendo de la guerra, claro. Mira, por ejemplo, Kowalczyk, que jugó en el Betis, aquel delantero con bigote polaco, que había sido finalista del oro olímpico, aquel de Barcelona 92, aquel España-Polonia con el gol de Kiko. Kowalczyk era el 9 de aquella Polonia. Y es verdad que no era mal futbolista, pero por ejemplo aquí en España creo que se le quedó bastante grande. Sí, por eso digo que ya una vez que se abrieron las fronteras, tanto en el tema político
o como luego ya con el tema administrativo o judicial con la ley Bosman, pues ya cambió absolutamente todo, ¿no? Pero me da rabia eso, ¿no? De que la gente más joven o bueno, no tan joven, que diga, no, es que, claro, en los 70 tal, en los 60 o en los propios 80, había jugadorazos tremendos. Y en baloncesto pasa igual, ¿eh? En baloncesto pasa lo mismo, que no tienen tanta repercusión esos jugadores simplemente porque no podían salir fuera a jugar ni claro, a la NBA ni a otros grandes de Europa. Pero bueno, mira, voy a decir un ejemplo que quizá la gente se me echa al cuello, pero por ejemplo Maradona en Napoli, él ayudó evidentemente a crecer a Napoli, pero él no ganó prácticamente la Liga, que era lo complicado, la Serie A, hasta que no llegó Careca. Para que vean la importancia al final de un equipo en el que prácticamente no había extranjeros, salvo 2 por cupo o máximo 3 según los años, porque iban cambiando. Y hasta que no llegó Careca, pues no se logró el título ansiado de Serie A. Es verdad que él mantenía a Napoli segundo, tercero, cuarto, pero ese salto definitivo al final te lo dan los jugadores extranjeros y al final si te permiten 3, si tienes 3 buenos, pues imagínate, el salto es importante. Además que tenía la gracia esa de saber qué 3 extranjeros o qué 2 extranjeros iban a ser el elemento diferencial dentro de la plantilla, ¿no? Y eso pasaba aquí en España y podemos analizar un día las plantillas, bueno, mejor dicho, las parejas de extranjeros en el calcio en los 80 es como la vitrina de los inmortales, o sea, no podía haber más calidad en los 20 equipos de la Serie A, es que era todo estrella, hasta el Ascoli, el Lecce o el Cremonese. Todos. Es que el Hellas Verona tenía a Hans Briegel, el Udinese a Zico, el Genoa a Skruavi, o sea, es que había ya no solo los grandes, que al final siempre hablamos del Milan de los holandeses, del Inter de los alemanes, del Napoli de Maradona. No, es que cualquier equipo de media tabla tenía jugadores importantes. Pues digo, como veis, hablar con Rubén claramente destila fútbol y podemos, nos vamos por las ramas, y alguna vez nos vamos mucho por las ramas, vosotros disculpáis, pero nosotros en nuestras conversaciones privadas también somos así, es decir, empezamos con un tema y tenemos que decir, oye, mira, vamos a cortar aquí porque si no nos vamos. Así que no pasa nada. Nos vamos a la final Copa Rey del 86, Barcelona-Zaragoza. Creo que también otra de las grandes sorpresas, porque yo todo lo que he podido ver, porque intento ver también el partido y lo externo, o sea, un poco lo que rodea la final, y nadie daba por posible ganador al Zaragoza en ese partido. No, de hecho, en la final se carga al Barça, le gana 1-0 con un gol de Rubén Sosa de falta bastante lejano, que bueno, va fuerte, pero es verdad que quizá el portero, que no recuerdo si ya era Zubi. No, yo creo que estaba Urruti. Pero yo creo que toca en alguien. Pero yo creo que toca en alguien de la barrera. Sí, tocan a alguien, pero no sé, era muy centrado el disparo, tampoco no fue a la escuadra, fue a media altura, si no recuerdo mal. Creo que el portero podía haber hecho algo más, habiéndose colocado mejor, pero es verdad que lo que tú dices, nadie daba un duro por aquel Zaragoza, que se había enfrentado ya al Madrid en semifinales y Rubén Sosa volvió a ser el héroe con otros 2 goles en el partido de vuelta, y que al final, bueno, pues se plantó en la final, y pese a todo pronóstico, pues en el Calderón hubo alirón, como se suele decir, del equipo zaragozano. Sí, un equipo zaragozano con Pardeza, Pineda, García Cortés, que eran ex-madridistas, por cierto. Y en aquel torneo se dio la casualidad de que los 4 finalistas, tanto Madrid, Zaragoza como el Athletic y el Barça, fueron los 4 primeros de la Liga. O sea que una edición muy competida, que los 4 que fueron más regulares en el torneo liguero fueron los que llegaron a la final. Claro, raro en este caso que sucedían este tipo de cosas. En el 87, bueno, vamos a vivir un torneo histórico, o sea, una final histórica, porque, claro, no podíamos pensar que la Real Sociedad, que va a ganar esa final, ahora la contaremos, va a tener que esperar hasta la final del año pasado, o sea, un montón de años, pues cuánto, 20, 30 y 33 años, hasta volver a ganar la Copa del Rey. Hablamos de una Real Sociedad, bueno, pues cuéntanos tú, ¿qué equipito tenía la Real Sociedad más impresionante? Pues tenía un equipazo con, sobre todo los puntales, López Ufarte, Chiqui Bergristain, José Mari Vaquero, pero un equipo que fue destartalado prácticamente, la mayoría de hechos fichados por el Barça, y algo que causó mucho revuelo, porque se decía que muchos de ellos ya tenían el contrato firmado con el Barça. Perdón, estoy hablando de la final posterior, de la 87-88. En esa final sí que estaban pues, los Vaquero, López Ufarte, Chiqui Bergristain, Gorriz, Gajate, los centrales, que eran 2 centrales bastante contundentes, José Mari Zamora, o sea, tenía un equipazo la Real,
Y en este caso pues se enfrentó a la Real Sociedad, al Atlético de Madrid, en la que venció por penaltis 4-2 y bueno, pues López Ufarte y Chiqui Begiristain fueron los que anotaron para la Real y bueno, como curiosidad de aquella Copa, fue la primera en la que decidieron hacer eliminatoria única hasta octavos para ver qué tal funcionaba ese formato tipo FA Cup, que estaba dando mucho éxito en la Premier desde años históricos y bueno, pues tampoco terminó de gustar mucho y al año siguiente volvieron a poner ronda doble partido porque bueno, no les gustó a la federación y decidieron hacerlo así. En semis hubo, creo recordar que un doble derbi vasco-madrileño. No sé si hubo también un Atleti Real Sociedad y un Atlético de Madrid Bilbao, ¿puede ser? No, Atlético de Madrid y Atleti de Bilbao Real Sociedad. Doble derbi madrileño-vasco. Esa no la recuerdo yo esa. No hubo un Atlético Real Madrid y Athletic Club Real Sociedad en semifinales. Y de ahí salió la final, la Real Atlético de Madrid, John Benjamin Tosak versus Luis Aragonés, un Luis Aragonés que bueno, venía haciéndolo muy bien en el Atlético de Madrid, pero que al final era un equipo más bien copero. A ver, al final, bueno, el Atlético de Madrid, que estaba bastante bien, o sea, un equipo un poco ahí como de entretiempo, ¿no? De un poco que había llegado a la final de la Recopa 86, luego tiene ahí al Polilla Silva, sí, ahí como delantero, y también sí, marcó Polilla Silva y marcó Rubio, otro delantero bastante rápido. Una final bastante emocionante, pero claro, yo como siempre digo, al final, ¿quién gana? Pues el equipo que tiene Arconada, ¿no? No pasa nada, tenemos Arconada. Era así, oye, que al final otro mito urbano, otra cosa que ha quedado en la historia que me hierve la sangre es que todo el mundo pueda gente que recuerda a Arconada por sus fallos en la final 84, en la Eurocopa, pero tío, qué portero, o sea, es que es una maravilla volver a ver vídeos de Arconada y esa Real Sociedad. ¿Y qué cantera de porteros vascos? O sea, a lo largo de la historia siguen saliendo porteros vascos de un tremendísimo nivel. Mira con Aguirre, o sea, a ver si lo digo bien, Aguirre Zabalaga, el chaval este nuevo que está saliendo ahora del Athletic Club. O sea, pero es que Kepa, que bueno, ahora está atravesando mala situación, con Kepa, Unai Simón, o sea, una generación que sigue dando sus frutos desde tiempos inmemoriales. O sea, te puedo decir desde Lezama, por ejemplo. O sea, desde Lezama que estamos hablando de los años 30. O sea, es que no ha parado de sacar porteros buenos. Sí, y evidentemente el más icónico es Iribar y Arconada, pero o Zubizarreta incluso. Los tres yo creo que sería el top 3 de porteros. Ya luego, independientemente del gusto, los pondría cada uno en un orden. Pero Iribar, Arconada y Zubizarreta son, fíjate, que tres arqueros y amos y señores de varias generaciones. Sí, señor, lo han marcado todos. Mira, pero aquí nos corrigen una cosa, perdón, dice la primera serie del Napoli la ganó sin Careca, llegó la temporada siguiente, pero si Maradona necesitó una plantilla detrás, solo no hubiera podido. Claro, Careca llegó entonces en el 88, ¿no? Si no recuerdo mal. 87-88, ¿no? Claro, 87 es cuando gana el Napoli la primera liga. Lo que yo no recuerdo si fue 87-88 o 87-87. Yo creo que fue 86-87. Sí. Me suena más. Y entonces Careca llegó en el 87, verano del 87. Pero sí, verdad que al final necesitas un buen delantero y un buen compañero para intentar lograr los títulos que sí lograrían más adelante. Luego ya el Napoli de los años 89-90 para mí fue el más fuerte. Es verdad que Maradona ya no estaba en su mejor forma porque tenía varios problemas con el tobillo y bueno, sus problemas deportivos, pero evidentemente como equipo empezó a llegar pues Ciro Ferrara, Bruce Colotti, o sea, un montón de gente que al final le dio un gran nivel a ese Napoli. Sí, no, que solo es imposible ganarlo. Un saludo a nuestros amigos de Historia del Calcio Españolo, que tenemos por aquí también su libro de la Quinta del Buitre, que lo hemos recibido esta semana. Y bueno, le meteremos mano y vamos a disfrutar sin duda del relato. Me dice también por aquí, Brian Plan, dice, la Copa del Rey antes se valoraba más. ¿Qué tiempos? ¿Qué recuerdos? Aquí andamos recordando batallitas, que es para lo que hemos quedado. Es para lo que hemos quedado. Bueno, pasamos de la del 87, como digo, de esta Real Sociedad, a la Real Sociedad que va a volver a estar en la final de 88, pero la que tú decías, último año de muchos de estos jugadores y caen derrotados ante el Barça. Eso es, 1-0 por la mínima con gol de Alex Sanko, y esa es la que yo comentaba antes que me había traspapelado. Era en la que, bueno, muchos jugadores fueron luego después al
al Barça, como por ejemplo Vaquero, el propio Chiqui Begiristain, que incluso ya se les acusó por parte de la afición realista no dar el 100% en aquella final porque ya tenían el contrato firmado con el Barça. Algo que a mí me extraña bastante porque, bueno, o sea, al final si tienes el contrato no te lo va a romper nadie porque les quites el título, pero bueno, entiendo también el enfado, al final has perdido y de repente te desmantelan el equipo con varios de los mejores jugadores y entiendo ese dolor. Un torneo en el que vimos a Osasuna ser la revelación del torneo llegando a semifinales, en el que eliminaron a Valladolid, Celta y Real Madrid-Castilla, que no sé por qué, pero vuelve a aparecer por ahí, que lo estuve buscando y pensé que ya no se podían meter más filiales, pero sí que aparece por ahí en algún evento llegando hasta octavos, hasta cuartos, o sea que bueno, eso habría que ver por qué se permitió otra vez el tema de los filiales o si se desvinculó oficialmente como filial, que eso también podría ser, sino como equipo independiente. Ya tengo para esta noche. Ya tengo lo que hacer esta noche. Hace poco escuché en la radio que estaban hablando del Atlético de Madrid y el Atlético de Madrid B, y hubo un periodista que no sé si fue Antonio Ruiz, que es especialista en cubrir el Atlético, y creo que le escuché, no, ya no es filial, es un equipo independiente, es el Atlético de Madrid B, un equipo independiente. Entonces, ya tengo esa duda de si realmente es un equipo independiente y por eso podían participar o no, aunque sepamos que es un filial, pero... Yo la normativa exacta no la sé cómo es ahora y ni cómo era en el 80, pero sí te voy a contar rápidamente una anécdota que me pasó a mí personalmente, y es que tú sabes que he sido delegado muchos años en baloncesto, y yo del filial del equipo de Málaga, ¿no? El filial lo teníamos en la segunda división. ¿Qué pasa? Que se juntó una generación muy buena, hicimos un año estupendo y nos metimos en playoff para subir a ACB. Ese caso no se había dado nunca en la historia del baloncesto. Entonces, primero, el resto de equipos pidieron que nos sacaran de los playoffs para jugar el noveno, ¿no? Dijeron que no, que legalmente se podía jugar. Pero jugando los playoffs no estaba claro que pudiéramos ascender. Pero nos dejaron jugar y dijeron, bueno, cuando llegue el momento a ver qué pasa, ¿no? Y hubo bastante incertidumbre porque realmente no había una legislación al respecto. Y nos pasó lo mismo que le pasó al Castilla, que en este primer caso ya hubo una jurisprudencia, hubo una normativa para prevenir este tipo de casos. Así que bueno, en lo del Castilla me veo reflejado y voy a investigar eso de por qué a los años después. Hay una cosa que se llama filial y otra que se llama vinculado. Claro, es que si lo externizaron, es decir, si lo sacaron fuera del contexto de filial y funciona como equipo independiente, aunque todos sepamos que no sea así, pero legalmente a lo mejor pueden ser que hayan hecho alguna triquiñuela legal para sacarlo del filial y ser equipo independiente. Es decir, Real Madrid-Castilla por un lado y Real Madrid por otro. Pero aún me extrañaría porque si no el traspase de jugadores no tendría sentido, tendría que pagar un traspaso. A mí no me cuadra. A mirar porque repasando el tema de las finales de Copa sí que lo he visto en alguna ocasión, al Castilla. Lo investigaremos. Como decía, acabó quinto en Liga, fue una de las revelaciones con jugadores como Sammy Lee, Michael Robinson, Unzué, que estaba de portero suplente, Castañeda, que es el que decía yo que había aparecido en aquel Real Madrid-Castilla, Enrique Martín, o sea, un equipo con muy buenos peloteros y que acabó quinto en Liga y fue una de las revelaciones del torneo. Otra muy buena revelación es la que vamos a ver en la final del 89, el Valladolid, y un chavalillo que ya empezaba a despuntar mucho en el centro del campo de Valladolid, que creo que algo hizo después en el mundo del fútbol, un tal Fernando Hierro. Bueno, Hierro en ese sentido, bueno, era un chavalín, pero ya tenía pozo de hombre, o sea, ya era con ese pelo afro y con esa envergadura, o sea, ya tenía un pozo en el centro del campo, que en esa época jugaba de centrocampista, un todocampista muy completo, capaz de llegar a, bueno, como demostró a lo largo de su carrera, que al final, siendo centrocampista o siendo central, o sea, la cantidad de campos que dominaba era brutal, tanto juego aéreo como juego raso, como balón en largo, como potencia, a la hora de incluso de driblar, tenía capacidad para driblar, como demostraría, por ejemplo, tú bien sabes, en el 94 con aquel gol a Suiza. O sea, a mí, vamos, es verdad que le quiero mucho a Sergio Ramos, pero cuando se compara a Sergio Ramos con Fernando Hierro me parece un insulto. Me parece un insulto, sinceramente. Hombre, yo no llego al nivel del insulto, pero sí me sigue pareciendo, y no es pasión de uno de mi pueblo, sino me sigue pareciendo un pelín por encima a Fernando Hierro. Yo no me voy a pegar con nadie, ni voy a discutir con nadie, porque la boca es libre, ¿no? Pero yo creo que sigue siendo por encima un pelín Fernando Hierro.
personalmente. Sí. Yo creo que también. Ahí dejamos el debate abierto para el que quiera. Ese es un melón importante que hemos abierto. Bueno, yo quiero hacer, como hay un montón de temas, hay un montón de cosas que se pueden hacer, de charlas, hacer el típico también de como cara a cara, ¿no? Comparar jugadores, también de diferentes épocas, que por desgracia pues no han coincidido en la misma época, pero estaría muy interesante hacer uno entre Hierro y Ramos, como podemos hacer uno entre Zidane y Platini, o no sé, entre Pelé y Ronaldo, ¿no? Cosas así. Esa es una sección que tenemos en el programa de radio, un programa de radio que tenemos en Argentina, y es una sección que tenemos, así que de ahí podremos sacar también algo para hacer esos duelos, porque son interesantísimos. Además, la gente se moja muchísimo y a la gente le encanta participar, pero sí que es verdad que estaría bueno hacerlo aquí, porque al final allí en Argentina, en Sudamérica, se tira más por lo que han visto ellos más de cercano. Y, por ejemplo, me estuvo contando hace poco un compañero, hago un pequeño inciso, que, por ejemplo, a Del Piero no se le tiene muy buena estigma allí en Argentina por el hecho de que su gol sirvió para quitarle a River la Libertadores del 96 y por eso simplemente pues no le tienen gracia. Fíjate que aquí Del Piero yo creo que es amado en todos los países y allí, por ejemplo, no le quieren por eso, ¿sabes? El gusto y al final su forma de juzgar es muy diferente, así que estaría interesante hacerlo aquí, en España. Yo copio la idea del canal de History Channel, que lo hicieron antes del Mundial de Rusia, y trajeron, iban comparando jugadores de distintas épocas, ¿no? Bueno, o actuales, ¿no? El típico de Cristiano Messi, ¿no? Y lo iban haciendo muy interactivo y, claro, ponían a dos que creo que algo sabían de fútbol. Uno era Gary Lineker y el otro Gianfranco Zola. O sea, no somos tú y yo, o sea, quiero decir, ahí, ¿no? Nos quedaríamos un poco cortos los dos, pero ni tan mal. Lineker, gran futbolista y gran tuitero, o sea, se mueve mucho en Twitter y es un tío que es verdad que se le ve mucho el plumero porque apoya muchísimo al Barça y a Messi, pero es verdad que es un tío muy activo en Twitter y con mucho conocimiento de fútbol, ¿eh? A mí me gustan mucho las cosas que aporta en Twitter, no como otros exfutbolistas que al final, bueno, intentan siempre quedar bien, pero Twitter, o sea, Lineker se moja bastante en Twitter, ¿eh? Sí, y a veces Twitter en español y que siempre te agradecer, así que está muy bien. Mira, nos dicen por aquí también, dice, las batallitas son historia del fútbol, las recordamos con cariño y gracias a vosotros que sois enciclopedia. Bueno, gracias a ti por vernos. También tenemos a María BDY, dice, grande tú. Grande tú, que te vamos a fichar un día para venir aquí por el canal. Y nos dice, Hierro que grande, el Eurosport siempre lo normaba con un respeto máximo. Lógico. Lógico y normal. Bueno, entonces acabábamos, como digo, con ese Real Madrid-Valladolid en las finales de los 80, un Madrid que lo había ganado todo, o sea, que había arrasado en España, que seguía tropezando en su eterna búsqueda por la Copa Europa y que llegaba súper favorito a este partido, pero este partido también tiene más miga de lo que se podía esperar, ¿no? Ese partido fue muy importante en la historia del Barça. Me atrevería a decir que fue el primer gran partido del Dream Team, porque es verdad que Cruyff había llegado 2 años antes, en el 88, antes de la final, y es verdad que era un Barça que jugaba muy bien al fútbol, pero que no se traducía en títulos y que llevaba 2 años en blanco, absolutamente sin ningún título, y de hecho se rumoreaba en muchas altas esferas del club del Barça que si no venían títulos rápido, que tendrían que destituir a Cruyff. Y bueno, pues precisamente le ganó al Barça 2-0 al eterno rival con goles de Amor y Julio Salinas. Y a partir de ahí, bueno, pues este fue el primer título de una era muy exitosa que duró hasta el año 96, que es verdad que sus últimos años ya fueron un poco más duros, pero una etapa, vamos, quizá el mejor Barça de la historia, apartando al de Guardiola, el más reciente, el mejor Barça de la historia. Y se inició aquí, precisamente en el Luis Casanova, el antiguo Mestalla. Y pues aquí empezó la etapa de Cruyff. No sé si sería el mejor resumen posible. Sí, así empezaba la década de los 90, bueno, el año 1990. Hemos dejado atrás, que yo me he olvidado de que el Madrid ganó 1-0 con gol de Gordillo, en la del 89, que no lo he dicho. Que Gordillo, que es uno de nuestros favoritos, no nos lo podemos dejar atrás. No, a Gordo no. Al Gordo, al Valdebal del Pozo. Hombre, por favor, una herejía. Y como bien nos apunta también Nostalgia, el primer título del Barça de Cruyff, que sí fue la temporada anterior, pero fue la Recopa. La famosa victoria ante la Sampdoria. Es verdad, sí, la 89, y la repasamos también en un programita aquí con Nostalgia, así que en historia del Barça, a Nostalgia no lo vamos a pillar nunca, o sea que va a ser imposible, ya te lo digo yo.
Y bueno, nos vamos a las finales del Atlético de Madrid. Ya hemos visto que ganó una, la del 87, y ahora le vamos a ver triunfar 2 veces seguidas en 2 partidos, iba a decir ciertamente dramáticos. Quizás el que con más menos apuro fue la del 92. En el 91 le gana al Mallorca. Le gana al Mallorca con un gol de Alfredo Santaelena, que también saldrá más adelante en alguna final histórica. Sí. 2 finales seguidas en el Bernabéu, las 2 ganadas. La segunda ante el eterno rival, que yo creo que es la final de Copa más especial para los rojiblancos, junto a la de 2013, por quién es el rival y por el contexto de dónde es. Y bueno, pues un Atleti fuerte, la verdad es que un Atleti muy fuerte, que era subcampeón de Liga. El Sporting vuelve a aparecer junto al Barça, en este caso semifinalistas. Que creo que jugaba Luis Enrique en esa época para el Sporting y anotó un gol, creo recordar, en el descuento para pasar a semifinales o algo de eso, o a cuartos contra el Logroñés. Un Sporting fuerte también, con aquella camada que salía de mareo, con Abelardo, con Luis Enrique y demás. Y bueno, pues Alfredo anotó el gol en la prórroga, en los últimos minutos, y un gol importantísimo en la historia del Atlético de Madrid, y que luego es un jugador que también tendría su parte de historia en el Depor, como veremos más adelante. Sí, sí, de esos jugadores talismán, ¿no? Que parece que están son elegidos para la gloria. Un Alfredo Santaelena que bueno, al fin y al cabo era un buen centrocampista, un tipo más trabajador, luchador, buen llegador, pero quizás no era el hombre clave o el jugador más talentoso para ser tan decisivo, pero el tipo. Y un Mallorca bastante bueno, jugadores como Nadal, que creo que es la última, claro, tiene que ser la última temporada de Nadal en el Mallorca, y ese portero es Zaki Badou, ¿no? Que lo teníamos en las estampitas y decíamos, pero bueno, ¿cómo va un portero de Marruecos? Claro, que esto era súper raro, ¿no? La portería de un equipo de primera división. Sonaría raro hoy en día prácticamente, pues imagínate los años 90. Sí, hay un equipo, lo hizo muy bien, no sé si era Serra Ferrer el entrenador, creo que sí. Zaki Badou, que había sido héroe del ascenso, el Mallorca había estado en segunda unos años antes, había sido el héroe del ascenso, o fue después. Yo no recuerdo si fuera el ascenso, yo creo que el de Zaki Badou fue cerca de finales de los 80, me parece. Sí, él estaba en la Marruecos, que llega a octavo en el Mundial 86, y luego yo creo que ya empieza su periplo en el Mallorca. Sí, no, y además que muy buen portero, y bueno, era exótico porque, bueno, venía de un país, de un continente que estaba como despertando, ¿no? Habíamos tenido a Tony Cono, pero en otro formato, pero un portero africano, pues realmente, bueno, primero nos daba mucha garantía de primera hora, y luego, pero este solventó todas las dudas, vamos, sobrado. Y en la del 92 tenemos ese partido que hemos puesto en la foto para ilustrar este programa, que es el gol de Pablo Futre ante el Madrid en el Santiago Bernabéu. Y vaya golazo que marca el amigo Bernardo Schuster, el de los cortes de manga, también para batir a Paco Bullo. No sé cuál será más especial para los rojiblancos, si uno u otro, porque la verdad es que son 2 goles muy recordados, el de Futre por lo que representa Futre para los atléticos, o el de Schuster por el hecho de que fue un exjugador madridista que se fue al Atleti prácticamente peleado con la directiva, y que al final tuvo su vendetta ahí en ese gol, que lo gritó como un rojiblanco más, como si no hubiera estado en el Madrid prácticamente, y un Schuster que jugaba su 9ª final en 12 años. O sea, una barbaridad, ¿eh? Claro, 9 finales en 12 años, logrando 6 títulos, pero es verdad que participando casi a final por año con diferentes equipos. Es verdad que, jugar en Madrid, Barça y Atlético de Madrid te da esa ventaja de que pueda llegar a finales, pero bueno, hemos visto que no solo gana el Madrid y el Atleti y el Barça, que ha habido equipos como la Real o como el Athletic Club que han ganado, como el Zaragoza. Pues Schuster ha estado prácticamente presente en 9 de 12 años. Sí, la calidad de Schuster no se discute ni mucho menos, para nada. De hecho, hace poco había esa comparativa que entre él y Kroos, ¿no? Con quién nos quedábamos, y para mí, fíjate que bueno Toni Kroos, todavía, si nos ceñimos solamente a lo que es talento individual o como lo que era como jugador, yo creo que todavía Schuster mínimamente le mejora. Otra cosa, evidentemente, es su carácter. O sea, su carácter indómito, y que de pocos amigos y de poco vestuario. Esa por supuesto. Que le privó de, éxitos internacionales con Alemania importantes, y de tener un palmarés aún más, si cabe, bastante más amplio por su carácter. De hecho, su carácter también le hizo salir del Madrid, y bueno,
Al final es un tío, un díscolo complicado de llevar y bueno, pues que al final su calidad al final lo demostraba. Una época en la que se podía fichar jugadores veteranos como Schuster y que a partir de ahí se acababan los problemas del equipo. O sea, hoy en día sería impensable que el Madrid fichara a un tipo de 32 años que diera problemas en el vestuario, que en teoría estuviera de capa caída, porque Schuster es verdad que no era el Schuster del Barça, y hoy en día eso sería impensable. Hoy no veo yo al Madrid en la política de fichajes actual o en el mundo del fútbol actual fichando jugadores de esas características y antiguamente era una bendición para cualquier equipo. Así es. Mira, y también he dejado por aquí un artículo hablando sobre este tema, sobre este programa que íbamos a hacer de nuestro buen amigo José Mariano Lé, en el que él entrevistó a Paulo Futre y nos cuenta este partido, bajo su propia perspectiva, evidentemente, de lo que fue Futre y lo que significó ese gol. Ahí he dejado el enlace en el chat para los que queráis leerlo, totalmente recomendable, del portal de Fútbol Portugués de España, que bueno, que nos cuenta muy a las claras lo que significó, lo que tú dices, lo que significó para Futre y para los aficionados atléticos de Madrid ese gol y esa victoria realmente hasta cierto punto sorprendente, porque era ante un Madrid que todavía pues tenía mucha calidad y además era en el Bernabéu, ¿no? Que parecía que iba como cordero al matadero, ¿no? Como tú dices, como la final de 2013, ganando en campo del eterno rival. Fíjate que yo creo que en 2013 era no favorito, pero estaban las fuerzas más igualadas. Era un Atlético de Madrid muy sólido, que venía, no sé si ese año fue campeón de Liga también, o al año posterior. El siguiente, ¿no? El año posterior, porque la final de Copa fue en 2013 y la Liga fue de 13-14, pero un equipo que se le veía ya con muchas hechuras y creo que este Atleti no era tanto, era un Atleti muy irregular, en Liga, bueno, pero en Copa es verdad que llevaba 2 títulos seguidos, pero es verdad que era un equipo bastante más irregular que el que demostró luego ser el del Cholo en 2013. Y además un Madrid que es verdad era favorito, pero que ese año se quedó sin ningún título por culpa de 3 exmadridistas. Martín Vázquez y su Torino les echaron de Copa de la UEFA, Valdano les apeó de la Liga en aquella Liga de Tenerife famosa y Schuster, también exmadridista, les arrebató la Copa. O sea, la ley del ex que se cumple. Sí, así se escribe la historia muchas veces, ¿no? A través de esas maldiciones o de ese exceso de motivación de exjugadores, ¿no? Que quieren reivindicarse y nada, al final, bueno, acabó la época de Benaker y luego tendríamos a Radomirantí, así que, como digo, al final el Madrid que ese año se llevó una gran decepción en las 3 competiciones, especialmente yo creo que las 3, pero esta de la Copa del Rey, perderla en casa, fue dura. Y al año siguiente, ya 93, ya por fin, ahí sí vamos a tener al Real Madrid como campeón, que no lo tenemos de campeón desde el 89, y va a ser muy, muy recordada esta final, porque claro, ya no vamos a ver al Madrid campeón hasta 2011, ¿no? Sí, muchas generaciones no vieron al Madrid ganar una Copa desde esta. O sea que, claro, que por eso la gente dice, ¿por qué se celebró tanto la Copa? El gol de Bale con la famosa rotura fibrilar de Bartra que le deja ahí en la banda aparcado, ¿no fue esa? ¿Puede ser? No, esa es un poquito más allá. Esa es 2014, 2013, claro, 2014. 2011 entonces fue la de... Es el cabezazo de Cristiano en la prórroga. El famoso recorte de Di María, Puyol... No, ese gol es de la otra final. Vale. El de Di María y el de Bale son de 2013. Uy, 2013-2014, qué flojo estoy hoy. Y esta de 2011 es el cabezazo de Cristiano en el centro de Di María en la prórroga. Aquella que se come un poco Pinto, ¿no? ¿Puede ser? Sí, bueno, le pilla un poco a traspiés el cabezazo. Le pilla contra palo. Sí. Y como dice la del 93, esta del Madrid que ya empezaba también a capa caída, empezaba un poco el descenso a los infiernos, el fin y el ocaso de la quinta del buitre, y se enfrentaba al Zaragoza, que también va a ser otro protagonista, ya lo ha sido en el 86 y ya lo vamos a ver también triunfar en las siguientes ediciones. Y un buen partido en Valencia, el Madrid al final gana 2-0, pero el Zaragoza tuvo bastantes ocasiones para ganar. Creo que se da la casualidad que se juntan el Madrid que está acabando aquella etapa gloriosa de la quinta del buitre, que en España fue dominadora ganando un montón de ligas seguidas, con el primer gran Zaragoza de Víctor Fernández, que luego sería campeón de la Recopa de Europa, con Cedrún, con Solana, con Belsué, con José Luis Gay, con Poyet, con Higuera. O
sea, un grandísimo Zaragoza y al final pues se juntan dos conceptos diferentes futbolísticos y bueno, pues el Zaragoza evidentemente tiene sus chances, pero al final lo de siempre, la camiseta es la camiseta. En este caso el Madrid se puso 2-0 con goles de Butragueño y Lasa, si no recuerdo mal. Sí. Y bueno, pues al final la historia tiene su peso. Y es verdad que tanto el Madrid como Zaragoza sufrieron mucho para pasar a, creo que de cuartos, en cuartos y en semis. Les tocaron Real Sociedad y Oviedo al Madrid y Valencia y Barça al Zaragoza, me parece. Y sufrieron muchísimo. No sé si pasaron por un gol, incluso creo que el Zaragoza pasó alguna por penaltis. Quiero recordar eso. O sea, que sufrieron bastante para llegar a la final. No fue un camino fácil. En un Real Madrid que Mitchell, prácticamente jugando tanto de interior como de extremo, como incluso de centrocampista, y en algunas veces incluso de lateral, según la circunstancia del equipo, fue un crack durante toda la temporada, rayó un grandísimo nivel, yo creo que fue de los mejores del equipo ese año, y que en la final también se marcó un partidazo. Así es, al final, como digo, ha pasado a ser un torneo, o sea, un triunfo histórico porque van a pasar muchísimos años hasta que volvamos a ver al Madrid de campeón. La verdad es que extraña bastante, pero así fue, así. Y al año siguiente, este Zaragoza, que, como digo, tuvo muy buena final, muy buen torneo y tuvo bastantes ocasiones, pues va a llegar a la final, en este caso, final de modesto, podemos decir, ¿no? Zaragoza-Celta de Vigo. Una de las finales, yo creo que olvidadas o menos recordadas por el futbolista, o sea, por el amante del fútbol, porque, bueno, fue una final rara por dos equipos que no eran de los más seguidos por el fútbol español. Una final aburrida porque fue al final el 0-0, como ya pasaría también, creo que era de Getafe-Valencia o hubo alguna final ya posterior, 2007 o así, que fue una final también al 0-0 y no muy seguida por la afición. Pues más o menos en este tipo de finales fue esta, la del 0-0. Una final que no es muy recordada y que, bueno, tampoco va a pasar a la historia. Es verdad que importante, porque el Celta creo que tuvo dos muy cerca de lograrlas. No recuerdo cuál fue la otra, no sé si fue posterior, me parece, o algo de eso. Tuvo dos finales. La del 2001. 2001, cierto. Zaragoza-Celta, precisamente también Zaragoza-Celta, en 2001. Y sí, se quedaron ahí a las puertas. La del 2001, por ejemplo, que ya la repasaremos, es más favorito el Celta. Llega un muy buen Celta con Mostoboy, Carpin y toda la banda y le sorprende el Zaragoza. Y en esta se nota el 94, los dos equipos muchos nervios, poco juego, partido feo. Yo, como siempre digo, recomiendo a la gente verlo, pero este igual, si os lo queréis saltar, pero yo ya lo he visto. No, al final es importante porque el Celta, no sé si era su segunda final en la historia, a lo largo de la historia, no sé si creo que tenía una en los años, no sé si de la época de Paíño o así, o de Hermidita, o no sé, alguna final muy antigua creo que tuvo. Luego tuvo esta y luego otra. Y de las tres no ganó ninguna, me parece. O sea que, bueno, el Celta en las finales ha tenido bastante mala suerte. Como decías, en 2001 ya la repasaremos, pero bastante mejor equipo que el Zaragoza y, bueno, al final se llevó el gato al agua del Club Maño. Así es. Y luego, como tú decías antes, gana la tanda de penalti, Higuera marca el tanto decisivo, el fallo de Alejo, el central, que la verdad es que penalti horrible. Penalti horrible. Pero en esta, además, venían de ser semifinalistas Betis y Tenerife, y los cuales, tanto Celta como Zaragoza, habían endosado un buen número de goles. No sé si fue un global, a lo mejor, no sé, me lo invento, de 5-3 o de 5-4 o de 6-5. O sea, unas semifinales con muchos goles, con un Zaragoza y un Celta bastante ofensivos, y es que en la final se quedaron sin pólvora. Esa es la temporada de la que el Betis elimina al Barcelona, ¿puede ser? Sí. ¿Pero el Betis estaba en segunda? No. El Betis 93-94 creo que estaba recién ascendido. Eso. Y de hecho creo que llegó a clasificarse incluso para Europa, porque el Betis, una de las características que tiene es que cuando sube como un cohete. O sea, siempre que sube suele acabar más cerca de Europa que del descenso. Pues sí, me recuerdo esa eliminatoria y luego la que dices con el Zaragoza. Y al final, pues un partido bastante flojo la final y resuelto, pues nada, con la tanda de penalti, el gol de Higuera. Al año siguiente el Zaragoza lo vamos a tener ganando la Recopa. Y luego ya, en la siguiente, es otra de las fotos con las que hemos ilustrado a esta publicación, a este vídeo, bueno, este directo que estamos haciendo hoy aquí en el Palo de Resembring, ese caótico Deportivo de La Coruña, Valencia.
para aplicar esta final quizás teníamos que parar, tomarnos un descanso y volver, no sé, dentro de una hora para poder hacer un símil de cómo fue la final, porque es verdad que fue una tromba, no sé, una noche de junio bastante raro y de repente una tromba de agua brutal, el balón no rodaba, empezaron a caer bolas de granizo, o sea, una tarde-noche aciaga en Madrid, en el Santiago Bernabéu, en la que, bueno, pues se tuvo que detener el partido en el minuto 79 con 1-1 en el marcador, porque al final no se puede terminar de jugar y 3 días después se hace la reanudación del partido. Entiendo que hasta que no absorbió el césped todo el agua y se eliminó y se evaporó, no se pudo volver a empezar. Entonces, 3 días después se jugaron los minutos restantes. Se comenzó desde el minuto 79 y en el 80 o el 81 Alfredo Santaelena, del que habíamos hablado anteriormente, pues fue el héroe, dándole el título al Depor, anotando el 2-1, ante un Valencia que, bueno, había anotado Mijatovic, que era la estrella, como demostraría luego, creo que fue el año siguiente cuando logró el MVP de la Liga. Y, bueno, un jugadorazo. Y además un Valencia que se había reforzado muy bien, porque había firmado al seleccionador campeón del mundo del 94, a Parreira. Había fichado a Salenko, que fue el máximo goleador del 94 junto a Stoichkov, un delantero que, bueno, que no terminó de triunfar, pero que era un delantero que aportaba goles. Estaba viviendo el regreso de Lubo Pene, que había superado el cáncer y que se había perdido el Mundial. O sea, un Maciño, el motor de aquella Brasil. O sea, el Valencia tenía un equipazo, el Depor era los primeros años del Super Depor, y un partido que en teoría prometía mucho por el estilo de juego de ambos equipos y que se fue empañando por el tema de la lluvia, que, bueno, al final no nos privó de tener un partido estelar como prometía. Sí, el partido que al final de fútbol pasó a ser de waterpolo, porque sí, las imágenes son terribles. Yo esa sí que la recomiendo verlo. Hay montajes, hay vídeos de la época en YouTube, por ejemplo, cómo se anega todo el túnel de vestuario que parece una piscina. Hay una imagen curiosísima de García Aranda, que era el árbitro de la final, intentando volver al campo para examinar el terreno de juego y se mete de agua hasta aquí, y no exagero, hasta aquí arriba de agua, y el campo está totalmente anegado. O sea, una tromba de agua espectacular, pero un drenaje cuestionable, y las instalaciones del Bernabéu por dentro era increíble. Cables por el suelo, o sea, el agua y los cables de la electricidad por encima del agua. O sea, una cosa que te explota la cabeza. De locos. Pues Alfredo Santaelena vuelve para ser el héroe, como le pasó también en aquella final contra el Atlético de Madrid. Y, bueno, pues con lo que decías, un tipo especialista en no ser el héroe esperado, pero sí el que al final surgió. Sí, estos que parece que están elegidos para la gloria. Sí. Y al año siguiente, ya estamos en 1996, vamos, como digo, hemos analizado desde 1980 en adelante, llegaremos hasta la 99-2000, pues ahí tenemos, quizá no, yo creo los dos mejores equipos de esa temporada, el Atlético de Madrid y Barcelona, jugándose la gran final de la Copa Rey en Zaragoza. Sí, con victoria 1-0, con gol de Pantic en el minuto 103, me parece que fue, o sea, ya en la prórroga. Un Pantic que se estaba convirtiendo en la bestia negra del Barça, como demostraría luego más adelante también, que al final siempre hay un jugador al que se le dan bien ciertos clubes, y Pantic era, cada vez que había el escudo del Barça se vestía de crack, y en este caso, bueno, pues apareció, creo que fue un gol de cabeza, si no recuerdo mal, porque esta final no la tuve la opción de rememorarla, hablo de cabeza. Y, bueno, pues aquí, si antes habíamos hablado de que en la otra final de Copa había empezado, entre comillas, la era Cruyff, pues este prácticamente fue el que la terminó, este partido. A partir de aquí ya Cruyff se marchó, se marchó de la forma que se fue, peleado con Núñez y con Gaspar y demás, y, bueno, pues a partir de aquí vino la era Bobby Robson, que también saldrá luego más adelante. Y este año se produjo además uno de los milagros, o uno de las motivaciones del ciudadano de a pie de ver la Copa, que fue aquel Numancia del año 96. Un Numancia histórica del que salió el famoso Raúl, que es ahora el comentarista de Movistar Plus, de Canal Plus, y, bueno, que le pone la imagen y la voz a los partidos de Segunda División. Y, bueno, pues recuerdo una grabación suya preparando uno de los partidos, no sé si fue de cuartos o de semifinales, en el que, bueno, van a grabarle y, bueno, se explica así un poco con su forma de hablarlo, de cómo era el vestuario, de lo que hacían, y, bueno, pues al final eso le valió para tener luego contrato en televisión.
Sí, sí, desde luego. Cuando iba con su camarita a todos lados, entró le cayó bien o creyeron en él Michael Robinson y todo el equipo, Canal Plus, y oye, el tío ha hecho una carrera ahí espectacular, así que bien por él. Y como tú dices, ese tipo de recuerdos como el Numancia, pues la verdad es que te hacen reconciliarte un poco con este torneo, ¿no? Que siempre ha quedado un poco como el patito feo, ¿no? Como, bueno, un poco el apéndice de la temporada del equipo grande, y nos ha traído, como estamos viendo, momentos históricos en nuestro fútbol. Al año siguiente, ahí tienes a tu Betis, jugando una de las mejores finales de la época, pienso, si no te diría que la mejor en cuanto a calidad futbolística, en ese Barça 3, Betis 2. Para mí, la mejor. O sea, no solo por el tema emotivo, porque bueno, a mí me tira mucho el Betis, de hecho soy bético, y no solo por el tema emotivo, es verdad que fue dura, porque no es algo de buen gusto el que jueguen aquí cerca de tu casa, que yo no tuve la opción de ir porque era un niño y no pude ir, pero sí, el hecho de jugar aquí cerca y de sentir el ambiente tan cerca y bueno, salir derrotado de la forma que fue, perdiendo 3-2 en la prórroga de una forma bastante dolorosa, porque es verdad que el gol de Figo, el último, viene de un tiro de Amunique que va prácticamente al córner, le rebota en el pecho, en la espalda a Ureña, en la cara a Jaro y se le queda a Figo una imagen para empujarla. O sea, fue una forma muy dura de caer, pero una batalla táctica muy, muy digna de ver entre Lorenzo Serra Ferrer, que también habíamos hablado de él, de la etapa del Mallorca, y Bobby Robson. Un Barça muy potente que logró 4 de 5 títulos, solo se le escapó la Liga, y que, bueno, pues contaba con el mejor Ronaldo, que ese día no pudo jugar la final, pero que verdad que era un auténtico equipazo. O sea, un Figo en su mejor estado de forma, un Guardiola posiblemente en su mejor estado de forma, Giovanni creo que estaba por ahí también. O sea, había un Barça muy potente ante un Betis que jugaba con un sistema de 3-5-2 completamente asimétrico, porque si tú veías las posiciones de los jugadores en el campo no era un esquema simétrico. Jarni era el carrilero, pero ocupaba toda la banda izquierda. En la banda derecha, Finidi era extremo, pero prácticamente estaba casi en paralelo con los delanteros, que en este caso solía ser Pierre o Sabas, el que estuviera, normalmente Pierre. Alfonso estaba en una especie de segundo punta, era el que iniciaba la presión. Marino y Cañas eran los centrocampistas defensivos, pero ese día Lorenzo Serra Ferrer, inteligente, él le puso a Merino de falso lateral izquierdo en una defensa de 4. Y bueno, hizo un marcaje al hombre a todos los jugadores del Barça que le salió muy bien, porque es verdad que el Betis se puso ganando 2-1 y le surgió el tema de la presión, pero al final Figo, intentando escabullirse de esa presión de Merino, se puso en banda izquierda y a partir de ahí nos reventó. O sea, el primer gol que marca Figo es una burrada de gol, y es porque él abandona la banda derecha escapando de la presión de Merino y se va buscando el lado de, creo que era Jaime, el lateral derecho de ese día, y bueno, le vuelve loco a Jaime y mete un trayazo tremendo. Un partido digno de ver, precioso, muy emotivo, porque además Alfonso, el primer gol es un poco feo. Yo creo que el gol más feo de Alfonso posiblemente su carrera sea ese, un tiro que le pega en la cara de rebote y él no se entera ni que ha metido gol porque está en el suelo derribado. Luego hace una maniobra espectacular, que el que no lo haya visto, que vea ese gol de Finidi, porque es una maniobra tremenda de Alfonso que le deja con la cintura rota a Fernando Couto, abre el espacio a Finidi y Finidi fusila. Y ya te digo, dos equipos que tenían sus grandes cracks en el mejor estado de forma posible. O sea, no creo que volvamos a ver que veamos un Figo más adelante mucho mejor que el de ese año 97, o un Guardiola mejor que ese año 97, o un Alfonso mejor que anotó 25 goles en Liga, importantísimos, solo superados por los 37 de Ronaldo. O sea, anotar 25 goles en Liga y no quedar pichichi en una época que se hacían pichichi con 17 goles, es duro, pero es así. O sea, a nivel de Alfonso ese año fue brutal y solo le superó un marciano llamado Ronaldo, con un Jarni en su mejor estado, un Risto Vidakovic en su mejor estado. O sea, un duelo muy, muy bonito. Sí, Alfonso con su bota blanca, ¿no? Sí, eso es. Finidi Aparte, con yo la perilla. tuve la suerte de entrevistar a Alfonso y me comentó que además en esa prórroga en la que el Betis es físicamente superior al Barça, que él se encontraba mejor que nunca. Y eso que el Betis ya llevaba no sé si llevaba 2 o 3 semanas ya de descanso, porque ya había terminado la competición, y mientras el Barça seguía jugando, no sé si la Copa de la Liga o la Recopa o algo de eso, creo que la Recopa, me parece, de Europa jugó, que de hecho la ganó el Eindhoven.
el Betis estaba de vacaciones, o sea que le dio tiempo a preparar el partido y físicamente estaban pletóricos. De hecho, Alfonso me decía eso, que él en la prórroga estaba fresquísimo, que le dolió mucho perder esa final porque él se sentía muy fresco, muy fresco. Y para rematar el comentario de la final, para los que se ubiquen un poco más en la actualidad y cada vez que llega la final de la Copa del Rey y llega la eterna polémica del por qué el Real Madrid no cede su estadio para jugar la final, pues en 1997 tendrá la solución del por qué el Madrid no cede su estadio. El famoso cachondeo, ya hay memes con las obras de los baños, pues tiene su origen en esta final del 97, donde, bueno, hubo, no iba a decir disturbios no, pero hubo algunos destrozos dentro del estadio, entre ellos los baños, y de ahí pues se tomó la decisión de no ceder el estadio. Ahora ya, como con la sede fija en la Cartuja, ya no hay tanta historia, que personalmente yo ya la encontraba realmente aburrida y eran como ganas de malmeter, ¿no? De buscando cizaña, cuando ya, pues, un estadio privado, que el Madrid pues no cede y punto. Claro, sí, es aparte mucho más cómodo, o sea, no es natural que en cada final de Copa, si juega, por ejemplo, Betis-Barça, pues la pongan en Galicia. Hombre, pues si es mejor en Madrid, en terreno neutro, o equipos del sur que salen enfrente y se la pongan en el norte, o sea, no tiene mucho sentido. Sí, y lo peor era que se faltaba a lo mejor una semana o 5 días para jugar ese partido y no se sabía dónde era la sede. Era realmente esperpéntico. Pero bueno, nos quedan por repasar, como digo, tres finales. Tú estás a gusto, estás bien. Sí. Podemos estar 10 minutos más tranquilamente. Venga. Y como digo, en la siguiente el Barça va a volver a ser protagonista y campeón. Va a conseguir el doblete de copas y en este caso en otra final muy, muy emocionante y que también es muy recomendable de ver, contra el Mallorca en Valencia. En este caso, pues le tocó llorar a los mallorquinistas, igual que les pasó a los del Betis. Un Barça también fuerte, porque es verdad que era el primer Barça de Van Gaal, criticado Van Gaal, pero al final que se llevó un doblete, así como si nada, y es verdad que en esa final, por ejemplo, fue un 1-1 con goles de Stankovic y Rivaldo, creo recordar, se llegó a los penaltis y en los penaltis fue una locura, creo que hubo 16 lanzamientos, de los cuales, bueno, por parte del Barça fallaron los importantes, fallaron Rivaldo, Figo, creo que Celades también falló, que tenía buen toque de balón, y del Mallorca falló también Stankovic y falló gente que normalmente apostarías a que lo van a meter y en este caso los porteros fueron los héroes, Roa y Gesp, en este caso. Roa le detuvo 3 lanzamientos, pero al final fue Gesp el que se llevó el gato al agua. Sí, además que el penalti de Stankovic, si lo marcaba, ganaba, pues ya estaba en la muerte súbita y lo falló, se salvó el Barça ahí y al final consiguió ganar una final que estaba con el fallo de Skurza, que había sido también exjugador del Barça, ¿no? Y bueno, yo lo que te quería apuntar de este final era que al final, bueno, no sé si, no había empezado ahí la maldición, pero dime tú quién era el entrenador del Mallorca en esa final. El entrenador del Mallorca era Cooper. Ahí estamos. Por eso perdieron, bueno, no lo sabemos, pero ahí un poco se empezó a granjear el broma, era una broma. Y luego vino la Recopa, con aquella derrota ante el Lazio, bueno. Sí, con Egipto, también perdió con Egipto. No, yo creo que allá había perdido cosas con Lanús, en Argentina. Creo que había perdido una Copa Mercosur, algo perdió. O una final, o una apertura en la última jornada, alguna historia de esa. Bueno, y con el Inter tampoco recuerdo un gran Inter con él, ¿eh? Pero creo que estuvo en algunas finales de Copa Italia, algún Scudetto que pierde por pocos puntos. Algunas historias que hay también con el Inter. No fue un Inter muy brillante, muy recordado, no. ni mucho menos. Pero porque no es... A Figo, me parece. Creo que la etapa de Figo creo que estaba Cooper de entrenador. Luego pasó ya a Mourinho, me parece. Sí, él tenía algún año, por ejemplo, yo siempre recuerdo esta pareja Vieri y Crespo en ataque. Tenía la delantera que yo decía, bueno, pues que es para jugar, o sea, para colgar balones sobre Vieri y Crespo, yo puedo ser el entrenador, porque esos dos juegan solos. Sí, y más teniendo el guante de Recoba. Ya ves. Recoba que lo tuviste tú también entrevistado, ¿no? Sí. Tuve la oportunidad de entrevistar a Recoba y un tipo muy, muy majo. Serio, de apariencia un poco seria, pero luego el tío es majete.
imagínate. Una calidad que destilaba, que ya está con los vinos, ¿no? Yo le sigo en Twitter, tiene alguna empresa de vinos y tal, ¿no? Vino... Sí, a mí me dijo que su pasión era la jardinería. O sea, aparte de tener negocios como el tema de los vinos, su pasión era la jardinería. Había descubierto la jardinería una vez retirado y esto, de hecho, estuvo enseñándome un poco fotos de su jardín y de todo lo que había estado haciendo y la verdad es que hacía virguerías el tipo con las plantas. Si hace lo mismo con las plantas que con un balón de fútbol, Te digo. seguro que le sale, vamos, le salen filigranas ahí con las plantas. Bueno, la última de las finales que lleva el 9 es la del 99, que ya ha llovido, pero que yo hay cosas que recuerdo como si fueran de ayer mismo. Por ejemplo, esta final, Valencia Atlético de Madrid, en la Cartuja, en Sevilla. Exhibición del Rubio, de Gaizka Mendieta. Yo creo que fue la consagración de Mendieta como crack internacional, no solo como crack de la liga, sino como crack internacional. Aquel golazo con el control de pecho, un sombrero de espaldas y luego como fusila al portero, que no sé si era Molina o... Sí, Molina. Yo creo que era Molina todavía. No había pasado a Tony. Y la verdad es que un golazo. Un Valencia que pasó por encima absolutamente de un Atlético de Madrid de Radomir Antic, que es verdad que ya venía en capa caída porque ya había hecho, creo que quinto, séptimo y este año había acabado 13º en Liga. O sea que un Atlético del doblete que ya no era ese equipo consistente, que había perdido a jugadores y que había intentado reforzarse sin éxito, que yo creo que tenía más calidad porque habían llegado jugadores como Juninho, por ejemplo, pero que había perdido en consistencia y en competitividad y evidentemente la baja del Cholo también fue capital en este equipo. Y un Atleti que se iba desinflando y como veríamos luego más adelante, pues lo que pasó fue pues que acabó en segunda división más adelante. O sea que un equipo bastante más endeble comparado con el del 95-96, ante un Valencia pues que era dinamita pura, con aquella velocidad del Claudio El Piejo López, y que bueno, que le llegó a meter 6-0 al Madrid en Mestalla, al grito de soy San Marino, que le decían soy San Marino, los del Madrid soy San Marino, porque justo había habido un partido de España contra San Marino que le había metido pues, una burrada de goles y bueno, la afición del Valencia, siempre caliente con el tema del Madrid por aquel traspaso de Mijatovic polémico, pues bueno, pues le cantaban eso de soy San Marino. Sí, ahí esa fue una de las noches negras del Madrid en una temporada bastante extraña, esa de la 98-99, y un Valencia, como digo, que era espectacular, con Ranieri entrenador, y con el Piojo y con Mendieta. Recomendable, sin duda, ver el 2-0, el gol de Mendieta, que yo aún no entiendo cómo coge el balón, cómo se da la vuelta, cómo hace un sombrero, define. Ya no el parar el balón, sino el, sin saber lo que tienes detrás, hacer un sombrero intentando imaginar que detrás están los defensas, pero claro, que él no lo vio y controló con el pecho y lo primero que hizo, en vez de darse la vuelta, hacer un sombrero hacia atrás y darse la vuelta rápidamente y coger el balón sin que botara. O sea, una locura de gol. Totalmente recomendable. Ya tenéis pasatiempo para esta noche. Y la última final, que estábamos en duda antes del programa, si la metíamos o no, si contabilizaba como década de los 90 o no, la dejábamos ya para ese futuro programa de las finales del siglo XXI, es esta del Español Atlético Madrid, también en Mestalla, temporada 99-2000. 99-2000, que vuelva a tener al Atlético de Madrid en Liza, pero un Atlético de Madrid, si antes decíamos que estaba yendo de capa caída, este ya prácticamente estaba, creo que ya llega a jugar la Copa descendido, me parece, si no recuerdo mal, la final de Copa ya descendido, porque ya había acabado la Liga, y creo que la final de Copa, si no me suena mal, ya la juega descendido. Y era, bueno, pues el único título o la única opción de intentar salvar la temporada y darle una alegría a una afición que nunca dejó de animar, todo hay que decirlo, que nunca dejó de animar, y que, bueno, empieza bastante mal con un error de Toni Jiménez, que no, igual que dejó muy buen recuerdo en el Español Toni, en el Atlético de Madrid, bueno, dejó bastantes cantadas y, bueno, una etapa difícil para él, en la que en el minuto 2 pues le arrebata Tamudo el balón de las manos, que no está en las manos, sino lo tiene botando y lo coge en el aire de cabeza, le regatea y marca gol. Y bueno, pues empieza la final de la peor forma posible, se puso 2-0 abajo, un partido también caliente porque hubo 2 expulsiones, la de Nando y Santidenia, y que en el minuto 90 Hasselbaink recorta distancias para ponerse 2-1, pero que no pudo hacer nada. Y yo de esa final recuerdo, sobre todo, la entrevista final que le hace a pie de campo Iñaki Cano, me parece que fue,
el periodista este del bigote famoso, así con la voz muy... Y que le coge a Tony y le dice que habla con él, bueno, le dice, ¿cómo estás? Y bueno, Tony está pues, derrumbadísimo, pidiendo perdón a la afición, con unas lágrimas enormes, y la frase que dice es, llevo 300 y pico partidos en Liga y no me lo merezco este fallo, o sea, completamente hundido el hombre, y lo recuerdo bastante y lo tengo bastante grabado en la memoria por el pobre de Tony, me dio bastante pena. Sí, ese tipo de entrevistas que ya no se permite porque hace el cordón y entonces yo creo que le ha quitado emotividad al fútbol y pasión, ¿no? Que al final el fútbol, una frase de ese tipo, cuando estás a 200 pulsaciones, incluso si has ganado o si has perdido, pues yo creo que también forma parte de la salsa del fútbol, ¿no? Y eso no lo han robado. Yo de esta final tengo, bueno, del recuerdo, por supuesto, pero el 2-0, un golazo también de Sergio, que he tenido la suerte de conocerlo. Sí, he tenido la suerte de conocerlo estas Navidades, un tipo estupendo. Y me contaron así un poco entre bambalinas que, claro, Tony había jugado en el Español y conocía a Tamudo. Y que estuvieron un tiempo sin hablarse. Que Tony le retiró la palabra durante un tiempo a Tamudo, luego retomaron. Pero, claro, es que menuda faena que le lió el vuelo de Raúl. Tony ya no levantó cabeza desde ese fallo, ¿verdad? Que el gran Tony que vivimos en el Español, los primeros años de los 90 en el Español, no volvió a ser el mismo. El Atlético de Madrid no hizo una buena estancia y, bueno, pues a partir de ahí se acabó su carrera, por lo menos en el primer nivel. Y un Tony que ahora es segundo de Pochettino o entrenador de porteros de Pochettino en el PSG. O sea que, bueno, ahí está codeándose con las estrellas, el bueno de Tony. Sí, va con él desde la época del Tottenham. Está con él y nada, ahí en el staff, ¿por qué no? Del futuro, quién sabe, campeón de Europa. ¿Sí? por estrellas, no, por nombre, sin duda que mete miedo ese equipo, ¿no? O el futuro entrenador del Madrid, nunca se sabe. Sabes que al final el amor entre Pochettino y Madrid y Florentino siempre está ahí. Bueno, a lo mejor si un día Carleto no es el hombre adecuado, yo creo que el más indicado va a ser Pochettino. Yo creo. O sea, que lo mismo vemos un día a Tony en el equipo directivo del Madrid, nunca se sabe. Porque eso es como dicen ahora todos estos programas del corazón, de la isla de sensaciones y tal, tensión sexual no resuelta. Pues la relación de Florentino con Pochettino está ahí que sí, pero no. Y todos los años suena, pero luego no cerramos. Es un quiz pro quo. Bueno, se dará. Yo creo que habrá un momento en el que se dará. Pues bueno, hasta aquí hemos llegado con este repaso espectacular que le hemos dado. Ya más de uno en el chat ha visto tus camisetas de atrás, ya le está dando envidia, porque aparte, evidentemente, de nuestra pasión por el fútbol, tú eres un coleccionista. Sí, soy coleccionista amateur, es verdad que comparado con otra gente soy bastante amateur, pero es verdad que, no sé, 25 o 30 sí puedo tener. Algunas especiales, como por ejemplo aquella del Borussia Dortmund del año 94 con el 10 de Mataus, tengo la de Nigeria del año 94 también de Yaya Yokocha, esta que es de esta es de Bergkamp, ¿no? Esta es de Dennis Bergkamp, tallas 89-90. Mira, como ves con la etiqueta todavía, muchas están sin estrenar porque de momento no me las quiero poner. Así que bueno, vamos teniendo algunas de Flamengo. Esa me la trajeron directamente de Brasil, de Flamengo. Bueno, mi padre vivía allí durante un tiempo y me la trajeron de Brasil. Esa me la mandó un seguidor mío de Brasil también, de Gremio. Bueno, pues la verdad es que voy teniendo algunas. Tengo alguna de Al Jazeera también, bastante antigua. La verdad es que no he sabido ni qué año es porque es difícil encontrar información sobre ese tipo de equipos y las equipaciones que gastaban cada año. Y bueno, una psicoja así de pico con rayas negras y con una camiseta así, una tela bastante antigua. Y bueno, vamos teniendo ahí algunas joyas. Bueno, del Madrid, esa de Alfonso del Betis. Esta es del año, mira, justamente yo creo que esta es del año 90 y... A ver. Año 96. 96-97. No, esa camiseta juega sola. Esa te la pones. De hecho, te la pones y a meter goles. Esta es de cuando yo era pequeño. O sea, de hecho, ahora mismo no me valdría. O sea, esta es talla de niño. Pero esta es con la camiseta que yo salía aquí a echar las pachangas del barrio, a demostrar de los béticos también existíamos. O sea, mi ídolo es Alfonso y, bueno, yo le imitaba en todo. O sea, las botas, bueno, como todos los niños de los 90, yo creo que hemos tenido su bota blanca, pero yo tuve las blancas y las verdes, que luego también las llevo. Y, bueno, pues le imitaba en todo lo posible, las pulseras en la mano derecha, o sea, me gustaba mucho.
El otro día pude contactar con el primero que se puso las botas blancas. No sé si lo recuerda. Marco Simone. Sí, eso fue en la final del 94, ¿no? 95. Bueno, 95. Realmente el primer jugador que se puso botas blancas fue Alan Ball. Uy, jugador inglés, campeón del mundo del 66, se las puso en una final de FA Cup del 79, me parece. Eso, ese es otro reto para esta noche. No quiero patinar, pero fue Alan Ball en una final de FA Cup, me parece, con el Everton. Eso se lo preguntaremos claro. Y lo encontré de casualidad porque en todos los sitios, casi todos, el 90% de los sitios que busca referencias pone que fue Alfonso el I, no es así. En otros, en algunos encuentras que fue Marco Simone, pero yo lo encontré de casualidad, buscando un día, pues a mí me gusta mucho hurgar y leer y demás, sí. Y bueno, haciendo una lectura sobre el Mundial del 66, estuve un poco leyendo sobre todos los futbolistas y un día encontrando un anuncio, una especie de pergamino de una publicidad de los años 70, encontré una foto de Alan Ball en blanco y negro, me parece, pero con unas botas blancas. Y dije, hostia, me llamó mucho la atención, ya me puse a buscar información sobre eso, la encontré la foto en color y evidentemente son botas blancas. Mira, pues yo, Nostalgia es una máquina, una fiera. Yo sabía que era año 79 o así, pero mira, me he equivocado por un año. Pues fue a lo mejor había alguno antiguo, pero ya me resultaría muy raro. Pues ya sería algo pintado con pintura muy artesanal, no sé, no dudaría bastante. Pues sí que he visto pintar botas en negro, como por ejemplo hizo Maradona con, no sé si fue con unas Diadora o unas Mizuno, que como no estaban, no era su patrocinador, que era Puma, se las pintó en negro para que no apareciera lo que es la marca. Creo que fue una Diadora. Las pintó en negro el símbolo, que era amarillo, como tú sabes. Las pintó en negra para que no se viera la marca y ya está. Pero pintarla entera en blanca me parecería muy heavy y no conozco un caso así, o sea... Sí, yo el primer gran recuerdo de bota blanca, la de Marco Simón en el 95 y la de Alfonso, evidentemente, ¿no? Y luego ya se puso de moda, porque Gaby Amato, por ejemplo, que hemos hablado de él, bueno, que ha salido en el Mallorca, luego con el Betis también, en la final esa del 98, claro, la del Mallorca 98, también va con botas blancas. Ya era moda, ya era, la verdad es que era muy chula. Y luego Morientes las llevó rojas en el Zaragoza. Rojas, cuando era bien. Sí, no, ya es multicolor y ya hemos llegado ya a lo de ahora. Las clásicas eran la Joma Butragueño, que eran las negras con el simbolito, no sé si era cobre o dorado, y luego ya la Joma Alfonso o la Joma Morientes, que eran las rojas. Sí, o más anteriores ya todo el mundo llevaba Marco era o las Múnich. Sí, pero me refiero en cuanto a Joma, las clásicas eran esas. Yo tenía una Joma. Yo jugaba fútbol sala, Joma, que es un patrocinador muy fuerte de fútbol sala toda la vida, en azul. Estaba muy chula. Muy guay con esa bota azul. No sé quién la llevaría en azules. No sé quién la llevaría en azules, porque sí que es verdad que yo recuerdo a Alfonso verdes y luego, o sea, blancas y luego verdes durante un tiempo. A Morientes rojas, pero no se las recuerdo verdes, pero azules no sé quién las patrocinaría. Porque sabes que venían con la firma en el lado de la bota. No sé qué. Yo creo que esta mía no tenía firma. Pero sí recuerdo que eran azul y me encantaban porque, no sé, como ya antes solo eran negras, todo era negro, entonces no se concebía tener un color diferente a ese, ¿no? Y todo ya era todo moderno y buscando colores hasta, como digo, ya la mezcla de colores, ya poner un simbolito, un emoji, ya esto ha degenerado. Sí. Se han vuelto locos ya. Bueno, amigo. Te agradezco un montón este ratito que has pasado, que te has querido pasar por aquí. Queda pendiente que hagamos la segunda parte. El día que tú quieras tienes aquí tu casa. Y nada, anímate con tu canal de Twitch, que lo tienes ahí abierto, pero dale contenido, dale caña. Lo intentaremos. Hay que sacar tiempo como sea y sí que me gustaría retomar tanto las entrevistas como los directos de Twitch. O sea, me gustaría un poco retomar y volver un poco a la actividad, a ver si me lo permite el día a día. Y ya te digo, es algo que me gustaría retomar porque es algo con lo que disfruto y me gusta. Y claro, espero que a todo el mundo que está viendo pues le haya gustado también. Sí, seguro que sí. Pues nada, te mandamos un fuerte abrazo y nada, aquí tienes tu casa para lo que necesites. Yo me quedo aquí en el canal unos minutos más porque tengo que contar 2 o 3 cositas y nada, nos vemos en la siguiente. Gracias, amigos.
Gracias a todos. Un abrazo. Hasta luego, José Antonio. Gracias a ti. Bueno, aquí hemos tenido el lujo, la suerte de tener aquí a nuestro amigo Rubén Manzanilla. Como digo, os he dejado el enlace al principio de la página Fútbol Vintage Classic, lo tenéis en Instagram. También tiene el canal en Twitch, pero no lo tiene activo en temas de deporte, porque en tema de gaming. Entonces yo le estoy presionando para que un día meta contenido y ahí estaremos, por supuesto. Pues nada, con este segundo programa esta semana cerramos lo que ya ha sido la programación de Navidad. Recordamos que ya la anunciamos a 1 de diciembre, que durante las semanas de Navidad hasta el Día de Reyes íbamos a estar haciendo 2 programas por semana. Hemos cumplido, incluso hicimos un especial más, el de Nochevieja, que también todavía lo tenéis por aquí el vídeo, lo podéis ver. Hicimos los resúmenes tanto de fútbol como de baloncesto a finales de año. Hemos empezado el año hablando de Fórmula 1 el otro día. Hoy hablábamos de Copa del Rey, tanto de la actual como de la vintage. Y ya vamos preparando temas para lo que va a ser la semana que viene. Yo, en cuanto al canal, lo primero que quiero decir es, tenemos ya 2 suscriptores. Estos 2 suscriptores ya les corresponde este libro mío. Jugamos como nunca, perdimos como siempre. Solo por el hecho de ser suscriptor, nivel 1, 4,47 me parece que vale la suscripción mensual. Les pertenece este libro. Lo único que tendrían que abonar, evidentemente, el gasto de envío, dependiendo de dónde estés, ¿no? Pues si en España, correo ordinario que vale 3 euros o el certificado que vale 6. Yo os quiero enseñar 4,49, me apunta aquí el rincón de Viduque. Yo os quiero enseñar esto, que son los 2 primeros paquetes que mañana vamos a enviar a sus 2 respectivos suscriptores y, evidentemente, pues, bueno, creo que el lunes o el martes los tendrán ya en casa. Solo por suscribirte en nivel 1 por 4,49, como bien nos apunta aquí Viduque, tenéis este libro y lo que vosotros pagáis los gastos de envío, ¿vale? Pero lo que es el material, totalmente gratis, con la suscripción, 4,49 para los suscriptores. Otra cosa que os quería contar es que los suscriptores van a ser los primeros en saber la programación de la semana que viene. Yo solo puedo decir que el lunes volvemos a las 7 de la tarde, pero no voy a decir quién viene. No os puedo decir porque es un secreto. Entonces, los suscriptores, por ejemplo, a través de Telegram, a través de WhatsApp, tienen la información privilegiada tiempo antes de saber cuál es la programación, día, hora e invitados que vienen aquí al Palo de Wrestling. Como digo, la semana que viene vamos a tener 3 entrevistas, 3 programas, 2 lo tengo ya cerrado, un tercero que está ahí en el aire, pero bueno, si no es una persona, pues será otra. Vamos a intentar compatibilizar las agendas, porque evidentemente cada uno tiene sus programaciones, sus trabajos y sus compromisos. Pero bueno, como digo, el compromiso del Palo de Wrestling personalmente es traer cada semana 3 programas, con lo cual completamos unos 12 programas al mes, que van a ser unas 24, 25 horas de directo, casi 30 horas de directo la semana, el mes pasado, por ejemplo. Ese es el compromiso del Palo de Wrestling aquí en Twitch, por lo tanto, cualquier suscripción está totalmente garantizada, que en cuanto a contenidos, a invitados y a preparación de cada una de las entrevistas, está más que amortizado. Como digo, aparte de todo eso, VIP para conocer antes la programación, regalo del libro por la patilla y nada más. Como digo, muy atentos, porque el lunes a las 7 de la tarde volvemos con un invitado o invitada. Y ahí lo dejo, ya estoy hablando de más. Y bueno, antes de irme, lo que quiero decir un par de cositas. Lo primero, que en YouTube somos ya 200 suscriptores. Ya sabéis que la suscripción en YouTube es totalmente gratuita. Podéis pasar por mi canal YouTube, El Palo de Wrestling. Hay un montón de vídeos de todos de los directos que hacemos y muchos vídeos antiguos sobre historia del fútbol y del baloncesto. Gracias a todo ello, a los 200 amigos que han formado parte de esta comunidad. Aquí en Twitch vamos creciendo, ya somos 80. Nuestro próximo objetivo, evidentemente, es estar en 100 y a largo plazo alcanzar a YouTube y estar en los 200. Pero bueno, todavía queda. Así que, bueno, también os pido que a través de redes sociales compartáis estos vídeos, compartáis el canal, seguir el canal, que es totalmente gratuito, compartirlo con vuestros amigos y que cada día seamos unos poquitos más. Y lo último que quería decir, bueno, espero que los Reyes Magos hayan sido buenos con vosotros, que hayan traído muchos buenos regalitos, que ojalá que a muchos haya llegado tanto el Jugamos como Nunca, Perdimos como Siempre, como
atraco en Corea, como varios de vosotros ya me habéis escrito esta mañana, para, bueno, compartir esa felicidad de abrir los regalos y que Atraco en Corea haya sido uno de los libros regalados, entregados en estas fiestas, tanto en Papá Noel como en los Reyes Magos. Y por último, antes de cerrar, quiero darle el pésame, bueno, ya lo hice a través de redes sociales, a la familia de Pepe Poza, que fue un jugador mío en la cantera de Unicaja, falleció su padre el otro día, y bueno, una persona muy, muy afable conmigo siempre, Pepe Poza, que siempre se mostró con mucho cariño, muy cercano, siempre animando, siempre apoyando a mí y a mi familia, y la verdad es que me sentí bastante su pérdida, y bueno, un abrazo a toda la familia, y nada, mucho ánimo. Así que nada, nos vemos el lunes 7 de la tarde, programón, otra semana de programones que se vienen aquí en el Palo de Wrestling. Gracias a todos por estar aquí y nos vemos, como digo, el lunes, feliz fin de semana y nada, a jugar con los juguetitos. Venga, un saludo.